Muy buenas tardes. Vamos a iniciar este ciclo de conferencias sobre energía eléctrica y desarrollo sostenible, presente y futuro. En nombre de la universidad, yo quería agradecer en primer lugar al Consejo Social y en segundo lugar a Red Eléctrica en Canarias, pues el que hayan organizado estas jornadas y sobre todo hayan decidido realizarlas en este Salón de Actos de la Facultad de Matemáticas y Física. Creo que vamos a contar con dos conferenciantes que nos van a aportar datos que van a ser de interés general y como lo importante es escucharles a ellos, simplemente reiterarles mi bienvenida a todos los asistentes y le cedo la palabra al presidente del Consejo Social. Gracias, querido rector. Una bienvenida a todos, tanto a todos los que vienen del exterior, los que vienen de Red Eléctrica, como al conjunto de profesores y alumnos de la universidad. Creo que estamos ante una serie de conferencias que han tenido como objeto hacer patente la importancia de la energía. A veces yo creo que no somos conscientes que toda la vida económica e incluso social depende de la energía, que la energía plantea una serie de problemas de dificultad, sobre todo en los sistemas aislados como las islas, que a veces oye uno ciertos comentarios que parece que están fuera de la realidad. Por ejemplo, cuando aquí se había planteado en la conferencia anterior cuáles podían ser las redes de transmisión y los lugares de generación, estamos viviendo en un indefinido donde cualquier emplazamiento que se elige para una instalación generadora o cuando se plantea una línea, desde la opinión pública hay una oposición, cosa que es correcta, pero no desde el punto de vista de manejar utopías y de desconocer la realidad, como puede ser, por ejemplo, que las inversiones que se realizan las paga realmente el consumidor. Parece que hay una idea confusa, que son las empresas eléctricas las que realmente pagan las instalaciones, cuando eso en realidad se paga vía tarifa. Eso hace que oiga uno, pues, a veces, a ciertas manifestaciones, como por ejemplo que hay que toda una línea, no sé cuántos kilómetros, a 130 kilovoltios, hay que ponerlos subterráneos sin saber las dificultades o casi imposibilidad técnica o el coste que eso significa. Por eso nosotros consideramos la energía importante. El señor rector hablaba de que agradecía que fuéramos aquí en la universidad. Yo creo que la universidad es el lugar para plantear las verdaderas dificultades que la energía tiene en Canarias. Canarias tiene profundas dificultades y tenemos unos grandes desafíos. Ustedes saben que hay un plan, que es el PECAN, que es el plan de Canarias, que plantea una serie de objetivos difíciles de cumplir, como por ejemplo que en un plazo relativamente breve, antes del 2015, tenemos que aumentar la eficiencia de los sistemas. En la primera conferencia fue sobre la eficiencia de los sistemas energéticos. Estamos muy lejos del máximo de la eficiencia, utilizando instalaciones antiguas en malas condiciones o incluso utilizando combustibles base que no son los adecuados. Reducir el consumo de productos petrolíferos en la carretera. A veces nos olvidamos que el principal contaminante, vertedor de CO2, son precisamente las carreteras y los vehículos que todos llevamos alegremente por las calles. Reducir el tráfico marítimo e interinsular, que para nosotros es básico. Y por lo tanto, el aumento de la eficiencia en la industria, en la actividad ordinaria, incluso en nuestras casas, en la utilización de electrodomésticos modernos y reducir el consumo de las infraestructuras. A veces es patético cuando vamos y vemos un gran edificio, muchas veces público, donde todas las luces están encendidas y nadie para miente que lo que estamos es consumiendo combustible, generando deseconomías importantes y que todos pagamos, porque esto al final se paga directa o indirectamente. Por eso, ustedes saben también que hay ese objetivo europeo del 2020, el 2020. Parece cifras cabalísticas, pero lo que viene a decir es que de aquí al 2020, de ahí el primer 20, hay que reducir la energía, hay que llegar a un 20% de energías renovables y en Canarias tiene una enorme dificultad de la implantación general de las energías renovables, pese a ser una oportunidad porque los problemas que ustedes saben en la energía son los almacenamientos, los sistemas de almacenamiento. La verdad es que esos sistemas renovables, pues como son sometidos a variaciones de flujo, como puede ser el viento, puede ser la energía, no garantizan un flujo continuo, con lo cual influye en la necesidad de tener una capacidad de almacenamiento. Tenemos horas valles donde sobra energía y tenemos otras zonas donde consume. Por tanto, en la conferencia de hoy, su título es La gestión de la demanda y las empresas de los servicios energéticos. Yo creo que viene muy bien, porque ya nos explicarán la gestión de la demanda, no simplemente el ahorro energético, que yo creo que es lo primero que tenemos que hacer. O sea, muchas veces hablamos de muchas cosas y nos damos cuenta
que la manera más rápida de actuar es ahorrando energía, todos, teniendo una especie de protocolo de actuación diaria, apagar las luces cuando no estamos en la habitación, dejar los televisores no con las lucitas rojas encendidas, o simplemente utilizar lámparas de bajo consumo. Pero por ahí debíamos empezar. Pero bueno, ya que no lo hacemos, porque no lo hacemos, no nos engañemos, es necesario que alguien nos venga a contar de qué forma debemos hacer frente a gestionar la demanda de manera que se optimice el gasto y se reduzca el consumo, y qué pueden hacer las empresas de servicios energéticos para nosotros. La conferencia nos la van a dar, que nos acompaña hoy, Susana Bañares Hernández, que según los datos que tengo aquí, encantado de conocerte, es jefe del Departamento de Gestión de la Demanda Eléctrica de España. Ha desarrollado su trayectoria profesional íntegramente en el sector eléctrico, en cuyo ámbito ha participado y desarrollado numerosos proyectos nacionales e internacionales relacionados con procesos de liberalización del sector eléctrico, funcionamiento de los mercados mayoristas y minoristas de electricidad, así como la operación del sistema eléctrico. En la actualidad, desarrolla su actividad como jefa del Departamento de Gestión de la Demanda de Red Eléctrica de España, cuya misión consiste en impulsar estrategias de gestión de la demanda, en uno de los temas de la conferencia, al servicio, por supuesto, de la operación del sistema eléctrico, que contribuye a lograr una utilización más eficiente de los recursos del sistema energético. El secretario general de la Asociación de Empresas de Mantenimiento y Servicios Energéticos, AMI, Francisco Javier Sigüenza Hernández, tratará la respuesta empresarial a la demanda económica y social de la eficiencia energética. Licenciado en Derecho, en Ciencia Económica en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, y por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce como abogado y secretario general de las siguientes asociaciones empresariales: la AMIC, que es la Asociación de Empresas de Mantenimiento y Servicios Eléctricos; la ADAC, que es la de Empresas de Redes de Calor y Frío; la ASEJA, de Empresas de Parques y Jardines; y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio, ASADE. Asimismo, es miembro del Consejo de Administración de la Patronal Europea de Eficiencia Energética. Como somos todos, somos iniciales, el FIES, y vocal de la Comisión de Energía, Concesión y Servicios y Medio Ambiente Nacional. Ha sido docente en el Instituto de Empresas, en ICADE, en la Universidad Complutense y en la EURI. Les damos la palabra. Nosotros, como estamos interesados, pasaremos al público para poder seguir mejor su presentación. Buenos días. Muchísimas gracias al presidente del Consejo Social por la presentación. Efectivamente, mi misión hoy aquí es dar a conocer cuál es la estrategia de Red Eléctrica en términos de gestión de la demanda, intentando explicarles cuáles son los retos que como operadores del sistema nos estamos enfrentando en la actualidad y, sobre todo, cuáles son los retos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos años y cómo nos tenemos que preparar para lograr un sistema eléctrico más sostenible. El punto de partida es, lógicamente, la actividad que Red Eléctrica realiza en los sistemas canarios. Nuestra actividad es la operación y el transporte del sistema eléctrico de cada uno de los subsistemas canarios. Es una actividad que, como es conocido, hacemos también en la península. Y nuestra actividad tiene dos funciones. Por una parte, somos los transportistas, es decir, somos los encargados de diseñar, desarrollar, mantener y construir esas instalaciones de transporte, que son las grandes autovías de la electricidad, pero por otra parte tenemos otra función que es desde la perspectiva de la que yo voy a hablar hoy en este foro, que es la de operación del sistema. Como operadores del sistema, nuestra misión es en todo momento garantizar ese equilibrio dinámico en nanosegundos que es necesario tener para conseguir que la electricidad llegue a todos los puntos de la red. Ese equilibrio tiene que mantenerse de manera instantánea porque, como conocemos, y esto es un elemento fundamental en toda esta visión que yo voy a trasladarles hoy, la electricidad no es almacenable. Estaríamos hablando de una situación muy diferente si en vez del vector eléctrico habláramos sobre el vector gasista, donde sí es posible tener una actividad de almacenamiento y, por tanto, los operadores de las redes tienen unas posibilidades de arbitrar entre este equilibrio que, como digo, tiene que ser absolutamente dinámico. Aprovecho para mencionarles, era la intención visionarlo hoy aquí, pero por cuestiones de tiempo no vamos a hacerlo. Esta es la curva de demanda del sistema de Tenerife, la demanda de Tenerife del viernes, donde son las 24 horas, donde lógicamente observamos que tenemos lo que nosotros llamamos un supervalle de demanda, unas horas nocturnas donde la demanda es muy reducida, en contraposición con las dos puntas de demanda, una punta de demanda centrada en las horas centrales del día y una punta a última hora de la tarde.
siendo la demanda de estas puntas prácticamente el doble de la demanda que tenemos durante el valle. Para toda esta situación y durante las 24 horas, nuestro centro de control tiene que asegurar que los medios de generación van siguiendo a esta demanda que se comporta de esta manera, y se comporta de esta manera por el comportamiento agrupado del sector industrial, al que se le une el sector servicios y al que se le une el sector residencial, que es el que determina que tengamos este comportamiento. La punta de demanda durante las horas centrales del día es la coincidencia del sector comercial y de una ocupación de los hogares durante la hora del mediodía, y la punta de la tarde es también el efecto combinado de una actividad comercial que todavía existe a las 7 de la tarde y una nueva ocupación de los hogares. Y esto es así porque la demanda industrial tiene un comportamiento más plano. Yo les invito a visitar la página web de Red Eléctrica, donde muy recientemente hemos publicado en tiempo real la curva de demanda de cada sistema eléctrico canario. De manera que pueden observar que este comportamiento que vemos para Tenerife es muy similar en cualquier subsistema, porque en el fondo son los hábitos de las personas lo que se está reflejando. Junto a esta gráfica vemos en este día, en el gráfico de la derecha abajo, la producción eólica que estábamos teniendo en este momento en Tenerife, aproximadamente alrededor de unos 30 megavatios, y en este caso, si bien el efecto escala muestra la variabilidad que tiene esta fuente de energía, pero realmente teníamos un comportamiento bastante estable. No es un comportamiento que se produzca siempre así. El punto de partida para la reflexión que realiza Red Eléctrica en el marco, como decía, de esta actividad, que es la operación del sistema, es la estrategia europea, que se ha mencionado también por el presidente del Consejo Social de esta universidad. El punto de partida es esas estrategias energéticas de largo plazo, que son las que nosotros estamos observando, porque nosotros estamos operando un sistema eléctrico en el día de hoy, pero vamos a tener que operar el mismo sistema eléctrico, vamos a tener que operar el sistema eléctrico del futuro. Y en este sentido, desde Red Eléctrica debemos hacer una actividad prospectiva y entender cuáles van a ser los elementos que van a estar presentes en un sistema eléctrico en el que se cumplan estos objetivos. El 2020 podemos incluso pensar que es una fecha que está relativamente cerca. Hay que pensar que más allá del 2020, las estrategias energéticas, si bien es verdad que ahora estamos en un momento de inflexión muy particular, pero bueno, en el fondo estos objetivos en materia energética continuarán, y las estrategias que se están ya perfilando a día de hoy para el 2050 van en la línea de la sostenibilidad y de la eficiencia. No hay un punto de ruptura en este sentido, sino que cada vez van a ser más exigentes. Nosotros debemos prepararnos para operar ese sistema, porque la consecución de estos objetivos que se han mencionado significa que vamos a estar en un nuevo modelo energético que probablemente hoy en día no podemos ni imaginar. Va a ser un nuevo modelo energético en el que va a haber unos elementos preponderantes, como van a ser la preponderancia de la generación distribuida frente a la centralizada, la presencia ya muy constatada en algunos de nuestros sistemas, como puede ser el peninsular, de la energía renovable frente a otras energías de origen fósil, la necesidad de elementos de almacenamiento precisamente para poder hacer frente a esa variabilidad que vamos a tener de la generación renovable, una participación mucho más activa de la demanda en la búsqueda de este equilibrio. Hoy por hoy la demanda, con dos excepciones a las que me voy a referir, pero prácticamente la demanda no participa en la operación del sistema. La demanda se comporta de una manera tendencial y hay muy pocos elementos que le hagan ser más eficiente. Y sin embargo, hoy en día ya nos enfrentamos. Esta sigue siendo la misma curva de demanda de las 24 horas del sistema de Tenerife, de la isla de Tenerife. Ya nos estamos enfrentando a ese doble reto. Por una parte, tenemos un elevado apuntamiento de la curva de demanda, una gran diferencia entre la punta y el valle. Esto tiene unas consecuencias, sobre todo económicas, a las que ahora me referiré. Y por otra parte, ya estamos necesitando buscar una mayor flexibilidad de la demanda, precisamente para acomodar esa variabilidad que tenemos del lado de la generación. El balance es conocido, el balance de la energía eléctrica en Canarias, y en la introducción de esta mañana se ha referido, por su condición de sistema aislado, es algo que a Santiago le he oído decir muchas veces, a nuestro director en Canarias. Los sistemas aislados es donde primero
donde primero debemos ser eficientes porque es donde en mayor medida se ponen en evidencia los beneficios que una curva más plana de demanda tendría para el sistema eléctrico, ¿no? El balance eléctrico de Canarias muestra precisamente la gran dependencia que hay energética de recursos fósiles. En esta gráfica representamos las 300 horas de mayor demanda de los últimos años. De manera que el primer valor que vemos es la punta de demanda que tuvo el sistema de Tenerife, que se produjo, según estos datos, en el año 2009, superando los 590 megavatios. Como vemos, el efecto de la coyuntura económica ha hecho que en años sucesivos, como pueda ser el año 2010 o 2011, se haya producido un descenso de esta punta. Pero en cualquier caso, el valor que queríamos reseñar en este caso es que se necesitan muchos megavatios, para muy pocas horas al año. Por ejemplo, solo mencionaré una cifra, para las 15 horas de mayor demanda, en cualquiera de los años, 2008, 2009, 2010, 2011, se han necesitado unos megavatios que solo han funcionado 15 horas al año. Se da la circunstancia de que en estos sistemas insulares, además, estas cifras son muy significativas porque podemos comparar y sabemos que algunas islas ni siquiera tienen esta demanda del conjunto del sistema. Esto pone en evidencia esa necesidad y ese planteamiento que tenemos desde el punto de vista de la eficiencia de pensar si hay maneras más eficientes de suministrar esas 15, esas 120, esas 300 horas frente a las 8.760 horas que tenemos al año. ¿Hay alguna manera de gestionar esas horas para evitar tener ese sobredimensionamiento del sistema de generación que no necesitamos durante muchas horas al año? Pues este es precisamente uno de los retos que nos planteamos. ¿Qué es para Red Eléctrica la gestión de la demanda? Pues la gestión de la demanda es una medida de eficiencia energética que tiene por objetivo principalmente modificar la manera en la que la sociedad demanda electricidad. La gestión de la demanda es conseguir influir en cómo nuestra sociedad demanda en cada uno de los sectores, en el sector industrial, en el sector comercial, en el sector residencial, y conseguir los efectos deseados. El efecto deseado es un aplanamiento de la curva de demanda porque eso requiere menos recursos y, por otra parte, buscamos una flexibilidad que, como decía, nos permita en el futuro afrontar esa variabilidad de los recursos distribuidos que nuestra operación del sistema también va a tener que integrar. Las medidas de gestión de la demanda las clasificamos en función del efecto que tengan sobre la curva de demanda. De esta manera, hay un conjunto de medidas que son sobre todas las que hoy en día centran el interés de Javier y de las empresas de servicios energéticos, que son las medidas que están orientadas a la reducción del consumo, sin poner el foco en qué momento del día se produce este ahorro. Pero bien nos damos cuenta que para la operación del sistema no es lo mismo producir un ahorro en la punta, donde tiene otros beneficios adicionales que hay que incorporar en el análisis coste-beneficio, que, por ejemplo, siempre está muy bien, por supuesto, pero tiene otros efectos y lo que logramos es ese ahorro durante las horas valle. Hay otras medidas, como son las medidas que nos permiten desplazar consumo de la punta valle. Hay una medida bastante conocida que son las tarifas de discriminación horaria, que existen en las tarifas, que luego voy a mostrarles que sí que tienen un efecto muy importante en la industria y no tanto en el resto de sectores. Quizá es una medida que habría que potenciar porque funciona muy bien. Otra posibilidad, otra de las medidas de gestión de la demanda son aquellas que van orientadas al llenado de valle estrictamente. Aquí estamos hablando de nuevas demandas, como podían ser las nuevas tecnologías de almacenamiento, que directamente entrando en el sistema eléctrico como consumo durante esas horas valle nos podrían permitir mejorar la integración de esas energías renovables que en el futuro se van a producir y que van a ser en porcentajes superiores durante el valle, y esa energía que se ha podido acumular. Estoy hablando, por ejemplo, de nuevas baterías, las tecnologías de baterías. Esa tecnología, pues poder verter la energía durante las puntas del sistema para evitar un sobredimensionamiento del sistema. También estamos hablando de este tipo de medidas de llenado de valle cuando hablamos de la incorporación de la nueva demanda del vehículo eléctrico en el sistema. Estamos hablando de una demanda que no se ha regulado, que no existe y que tenemos la oportunidad desde el principio de orientar su desarrollo, siempre obviamente respetando las decisiones del consumidor, de orientar fundamentalmente a la recarga nocturna. En ese sentido se han dado pasos importantes en España ya.
Y por último, hay un cuarto conjunto de medidas que son las de reducción de consumo en las horas punta del sistema. Son medidas que están orientadas a situaciones de emergencia cuando, bien por problemas de cobertura de demanda, bien por perturbaciones en la red, hay demandas que automáticamente o con unos preavisos muy cortos pueden reducirse. Es bajo unas condiciones determinadas, pactadas, ordenadas, un esquema de gestión previamente conocido, pero con unos tiempos de preavisos muy reducidos, que nos permiten asegurar el suministro al resto del conjunto de la demanda. Por ejemplo, estaríamos hablando del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y también, pues, por ejemplo, a los deslastres de carga que algunos consumidores industriales están realizando. Me quería referir muy brevemente a dos de los mecanismos que gestiona directamente Red Eléctrica. Uno de ellos es el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, que es un servicio que presta la gran industria o la mediana industria a la operación del sistema, consistente en su disponibilidad a reducir la demanda por debajo de unos niveles previamente acordados en situaciones en las que la operación del sistema justificadamente lo necesite. En el sistema eléctrico peninsular, Red Eléctrica tiene 150 contratos con empresas de distintos ámbitos, de distintos sectores, como puede ser el cemento, la metalurgia, la desalación. Y aquí en Canarias en particular, actualmente hay 13 proveedores distribuidos en los distintos sistemas insulares que son la primera actuación que los sistemas realizan frente a una situación de contingencia, frente a una situación en la que el sistema eléctrico está fuera de los parámetros normales en los que debe de operar. Este perfil que ven aquí, con el perfil naranja sobre negro, es el perfil semanal nosotros les llamamos proveedores del servicio de interrumpibilidad, uno concretamente en Tenerife. Yo aquí quería utilizar esta gráfica para referirme a los dos aspectos que he mencionado. En primer lugar, esto es una información que proviene de nuestro sistema de control, y en el caso de que Red Eléctrica, la operación el operador del sistema en los sistemas insulares, necesitara reducir esta demanda, emitiría a través de unos sistemas informáticos pues unos determinados mensajes, y este proveedor reduciría su demanda hasta un valor que está representado con la línea violeta, que es prácticamente cero. Es decir, este proveedor prácticamente apagaría su fábrica en ese momento. El otro aspecto al que me quería referir es que observamos aunque la semana no está perfectamente bien elegida, pero sí que observamos una cierta regularidad en el patrón de comportamiento de este proveedor. Hay una lógica, digamos, de los días laborables, que es de lunes a viernes, y después hay un comportamiento de funcionamiento al 100% de su capacidad durante el fin de semana. Y también observamos que durante la semana hay unos periodos, unas 6 horas, en las que consume menos. Este patrón responde perfectamente a esos sistemas de discriminación horaria que tiene la industria. Es decir, la industria, desde hace muchos años, sí que ha sido capaz de gestionar su demanda y adaptarse a esas señales que tiene a través de las tarifas de acceso. Esto no es un mecanismo que se consiga de un día a otro. Esto requiere unas inversiones. Por ejemplo, pensemos en el ejemplo de la desalación. Esto significaría que las instalaciones han sido diseñadas con cierta posibilidad de almacenamiento, un sobredimensionamiento para permitir precisamente esta gestión del perfil, y, por supuesto, en algunos casos, pues unas negociaciones colectivas para incluir ciertos turnos nocturnos. Esto, desde luego, es así en la siderurgia. Hay procesos más automáticos donde este aspecto no es tan intensivo. Por tanto, la industria actualmente en Canarias está siendo eficiente para la operación del sistema en 3 aspectos. En el primero es que está contramodulando, es decir, consume más durante la noche, durante los valles, que durante el día, aprovechando la tarifa, las señales de discriminación horaria de las tarifas. En segundo lugar, está dispuesta a reducir su consumo a los valores previamente acordados en caso de una situación de emergencia, una contingencia en el sistema eléctrico. Y en tercer lugar, los proveedores de interrumpibilidad también disponen de un mecanismo automático por si el operador del sistema no tiene tiempo necesario para actuar
y se produce una situación sobrevenida, pues en esta situación sobrevenida automáticamente esta demanda también actuaría reduciendo su demanda. Lógicamente, si desde Red Eléctrica estamos promoviendo estas estrategias de gestión de la demanda, nosotros también tenemos que ponernos en camino, también tenemos que dotarnos de nuevas herramientas para ser capaces precisamente de gestionar esta demanda industrial, y este es un ejemplo de ello. Así es como desde nuestro centro de control nosotros estamos viendo a los proveedores de interrumpibilidad que tenemos en las islas. Están en 3 sistemas, en el sistema en Tenerife, en Gran Canaria y en el sistema Fuerteventura-Lanzarote. Y están localizados en los lugares donde ustedes ven. Son estos puntitos que vemos aquí. Nosotros hemos necesitado dotarnos de esta visibilidad sobre la demanda precisamente para poder conocer mejor sus patrones y poder actuar en el futuro. Esto es un ejemplo también de cómo actúan estas discriminaciones horarias. En el gráfico de la izquierda tenemos un mapa de demanda horaria de la isla de Tenerife durante el año 2010. El color azul representa los valles de demanda, son las horas nocturnas entre la 1 de la madrugada y las 7 de la madrugada, y después observamos con distintos colores rojizos donde se producen esas puntas de demanda. Durante este año, en Tenerife, que está lógicamente condicionado por el efecto temperatura, las puntas de demanda se produjeron en los años de invierno y por la tarde, durante el año 2010. Son patrones que se van reproduciendo, si bien dependiendo de cómo sea la climatología del año, pues a veces hay diferencias. Con este tipo de esquemas, el operador del sistema propone el sistema de discriminación horaria que sería más eficiente, de manera que lo que se ve en azul es el periodo P6, es el periodo de las tarifas eléctricas más barato, y precisamente se corresponde a esos meses a esos momentos, a esas horas en los que la demanda es más reducida. Y las puntas, pues lógicamente, pues recogen esas puntas de demanda que se producen en el sistema. Proyectándonos hacia el futuro, estos son los mecanismos de gestión de la demanda de interrumpibilidad y de discriminación horaria, son los mecanismos de los que disponemos actualmente y sobre los que venimos trabajando con una implicación directa desde la operación del sistema. La evolución del propio sistema eléctrico, la convergencia a ese esquema de redes inteligentes nos está abriendo, y también la evolución social y la evolución económica de carestía sobre la energía, nos está abriendo unos nuevos horizontes técnico-económicos que nos permiten empezarnos a plantear una gestión más inteligente en el conjunto de la cadena de suministro. Hasta ahora esta tecnología no estaba disponible, pero ahora, y uno de los elementos más importantes que hay que mencionar es, como probablemente ustedes conozcan, es el plan de sustitución de contadores, que es un elemento muy importante en el sistema eléctrico, está siendo el primer elemento que nos permite abrir la ventana hacia ese sistema inteligente y donde ya podemos imaginar una serie de funcionalidades que hoy por hoy no teníamos contemplado, ¿no? Una de ellas es los contadores inteligentes. España tiene un plan de sustitución de contadores que ha sido revisado muy recientemente, pero que en cualquier caso mantiene que a fecha de 2018 el 100% de nuestros contadores, los que vamos a tener en nuestra casa, tienen que ser inteligentes. ¿Qué significa un contador inteligente? ¿Por qué esto es tan importante para Red Eléctrica? ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, un contador inteligente es un contador que va a tener unas funcionalidades adicionales a las que tenemos actualmente, pero va a tener una muy importante, y es que va a permitir discriminar por horas. Es decir, nos va a permitir diferenciar la energía que nosotros consumimos durante la noche de la energía que consumimos durante las puntas de demanda. Y al técnicamente estar preparado para esta distribución, al estar técnicamente, nos va a permitir implementar una serie de mecanismos de gestión de la demanda más allá del ámbito industrial. Pues, por ejemplo, en situaciones de emergencia se podría articular una tarifa de superpunta, que favoreciera y permitiera a los consumidores que, en lugar de pagar una factura muy abultada, pues durante determinadas horas al día donde se está preavisando que la energía va a ser muy cara, pues podemos reducir nuestro consumo voluntariamente o bien a través de unos sistemas inteligentes que podemos tener dentro de nuestras casas, y de esta manera el consumidor pagaría menos y el sistema se beneficiaría.
De alguna manera se trasladarían los beneficios que tiene el sistema eléctrico por ahorrarse precisamente todas esas infraestructuras que no habría que dimensionar, pasarían al consumidor. Estamos hablando de escenarios de largo plazo, pero en cualquier caso ya vislumbramos cuáles son esos elementos habilitadores. Otro de los elementos que nos parece muy importantes de red eléctrica es la información que el usuario puede tener de su propio consumo. El que nosotros tenemos un trato muy directo con la demanda industrial, incluso con grandes consumidores observamos que ellos en gran medida desconocen sus patrones de demanda a lo largo del día. Lógicamente, sin conocimiento no puede haber gestión, no se puede gestionar aquello que no se conoce. Por eso, en esa estrategia de largo plazo, el posibilitar que haya información que permita a los usuarios tomar acciones es un elemento muy importante. Afortunadamente, este elemento, Javier, está incorporado en varias normativas en desarrollo. Actualmente se está trabajando en la Directiva de Eficiencia Energética, estamos ya en las fases finales, se está gestionando desde Bruselas en un proceso que se llama triálogo y está en las fases finales de negociación entre el Consejo, el Parlamento y la propia Comisión Europea. La información al usuario es un elemento que tiene mucha importancia en esa Directiva de Eficiencia Energética porque se le reconoce la labor tan importante que esa información puede tener para el consumidor en este escenario que ahora se nos empieza a abrir. Nosotros, como red eléctrica, consideramos que todos estos elementos que yo les he mencionado, de redes inteligentes, estamos en una situación, no solo red eléctrica, sino a nivel país, estamos en una situación de prueba de concepto. Es decir, los distintos actores del sistema eléctrico estamos empezando a converger en modelos, estamos empezando a converger en ideas, cómo llevaríamos la eficiencia energética y cómo llevaríamos la gestión de la demanda a la práctica si esos elementos habilitadores ya estuvieran aquí. En el ámbito, aquellos de ustedes que estén más cerca del ámbito de la investigación y del desarrollo, pues sabrán que tenemos distintas fases en ese proceso, pues estamos en una fase muy inicial que es la prueba de concepto. En este sentido, mencionar un proyecto que ha sido muy relevante, se ha realizado en la península liderado por Iberdrola, que ha sido el proyecto GAD, que era un proyecto que pretendía demostrar que los hogares podían reaccionar a distintas señales técnico-económicas bajo ciertos supuestos y siempre no siendo el usuario el que actuaba directamente, sino teniendo una inteligencia en el hogar, una inteligencia en este caso que residía en las propias cargas eléctricas, en este caso en los electrodomésticos, porque fue un proyecto que se hizo en colaboración con Fagor y fundamentalmente con Fagor. Como digo, es una prueba de concepto, no ha habido despliegue. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta en el futuro es el vehículo eléctrico. Recientemente ha habido un gran impulso en los 2 últimos años a la promoción del vehículo eléctrico como uno de los elementos de eficiencia en el vector transporte. Yo creo que asistimos en estos momentos por la coyuntura económica a una realidad que no responde exactamente a las expectativas que en su momento todos nos creamos, pero en cualquier caso hay un compromiso fuerte por los fabricantes y entendemos que la introducción del vehículo eléctrico va a ser una realidad en la próxima década. Yo sí quería referirme como ejemplo particular en el vehículo eléctrico porque es uno de los casos en los que desde Red Eléctrica consideramos que la regulación ha sido muy positiva en el sentido de que desde el principio se ha considerado al vehículo eléctrico como un elemento gestionable, precisamente porque la justificación de su promoción se ha basado en los beneficios que la recarga fundamentalmente nocturna tendría para el sistema eléctrico en los términos en los que me refería anteriormente: integración de renovables, eficiencia, un uso eficiente de las infraestructuras. Especialmente en los sistemas hemos hecho un pequeño cálculo para el sistema de la isla en la que estamos, en Tenerife, y en la hipótesis más conservadora, con una promoción de la recarga nocturna, sería posible recargar hasta 150.000 vehículos eléctricos en la isla sin ningún coste adicional de transporte y de generación. No sé cuál es el parque de vehículos en Tenerife, pero intuyo que este es un porcentaje muy, muy elevado para el parque de la isla. En este sentido,
¿Cuál es la aportación que nosotros vemos de las empresas de servicios energéticos y que nos ha llevado a la jornada de hoy a tratar este tema? Nosotros, para realizar estas acciones, para lograr que la demanda participe de esta manera en la operación del sistema y logremos ese cambio de comportamiento, lógicamente hay que tener en cuenta que estamos hablando de 25 millones de suministros a nivel nacional, 25 millones de suministros. No es posible llegar con una sola estrategia de 25 millones de suministros. Es por eso que para Red Eléctrica hemos visto en las empresas de servicios energéticos, que son unas empresas que van a tener ellos la vocación de introducir eficiencia energética dentro de los propios consumos, hemos visto una figura que podría evolucionar hacia lo que nosotros llamamos un agregador de demanda. Un agregador de demanda es un intermediario entre la operación del sistema y la propia demanda. La existencia de intermediarios solo tiene un precedente en el caso peninsular, que es para la integración de las energías eólicas, las energías renovables, en la que para poder integrar eficientemente toda esa energía que era muy distribuida ha sido necesario crear una figura intermediaria que se llamaba despacho delegado, que hacía las funciones de intermediario para alguno de los procesos. Nosotros creemos desde Red Eléctrica que un proceso análogo tiene que estar presente en esa visión de largo plazo que nosotros vemos para un sistema más eficiente. Ese agregador de demanda, además de proporcionar servicios adicionales de eficiencia al conjunto de demanda que representara, sería un agente que podría interactuar con la operación del sistema, pues precisamente para que de manera agregada se pudieran proveer esos servicios que yo describía con detalle en el caso de la demanda industrial. Es decir, una flexibilidad de demanda en determinadas circunstancias, con determinados mecanismos, con tarifas, con unos contratos específicos, en ese caso, o que por parte de las empresas de servicios energéticos pudierais potenciar una mayor señal de las tarifas de discriminación horaria para que los clientes se pudieran beneficiar también de esas ventajas que tendría para el sistema eléctrico el trasvase de energía de Punta Valle. En ese sentido, pues nosotros nos venimos preparando, Red Eléctrica, nosotros nos venimos preparando, insisto, son estrategias de largo plazo, pero hay que ir identificando estos elementos desde ahora, que es cuando se está desarrollando ese marco regulatorio para la eficiencia energética. Y bien, mirando precisamente al futuro, comentarles que creo que estamos ahora en una fase en la que estamos pasando de desarrollar estos conceptos, la fase de concepto a la que yo me refería, a una fase de despliegue. Estamos involucrados en dos proyectos que acaban de lanzarse, que se llaman Proyecto PRICE y Proyecto Agrega, que precisamente tienen por objetivo el hacer un pequeño despliegue de este tipo de conceptos que hemos venido definiendo. El Proyecto PRICE es un proyecto que está liderado por Unión Fenosa y por Iberdrola y que en el corredor de Lenares, es una zona próxima a Madrid, aprovechando el plan de sustitución de contadores, se va a hacer una pequeñita experiencia de gestión residencial. Es decir, se va a hacer un pequeño experimento con un número muy reducido de consumidores, aproximadamente 1000, con distintas estrategias, y ya no vamos a estar hablando de una prueba de concepto, sino que vamos a salir a campo, vamos a preguntarle a los consumidores qué podrían y qué están dispuestos a hacer por la eficiencia energética y bajo qué condiciones. Otro proyecto, el Proyecto Agrega, tiene un carácter más industrial y el objetivo es que desde la operación del sistema se le pudiera fijar a un conjunto agregado de demanda, en este caso demanda de pequeñas empresas, se les pudiera fijar un programa de consumo que estaría siempre dentro de unos límites que han sido informados por esta agregación de demanda, y de esta manera pues vamos a probar en qué medida podemos tener una flexibilidad en este colectivo. Bueno, pues nosotros consideramos que estamos en esta fase, ahora estamos en una fase de demostración, y esperemos que estos proyectos que son novedosos para España, porque sería la primera vez que se hace un despliegue de estas medidas más allá de las existentes, pues realmente arrojen unos resultados positivos y que nos permitan conseguir ir mejorando ese modelo que tenemos previsto para el futuro. Finalmente, finalizaré diciendo que la agregación de demanda para nosotros
supone la creación de una nueva figura, que es un actor clave en ese proceso de transformación hacia el nuevo sistema eléctrico, y que vemos precisamente en las empresas de servicios energéticos un potencial muy importante para movilizar todo ese potencial de gestión que, además del concepto, digamos, clásico de ahorro energético y de eficiencia energética, esa sensibilidad hacia la reducción de las puntas, esa sensibilidad hacia la flexibilidad que necesitamos para estar preparados para esos escenarios que se nos van a presentar en el futuro. Y muchas gracias. Bien, pues buenas tardes y muchas gracias. Gracias a la Universidad de La Laguna, a su rector por permitirnos estar aquí, al Consejo Social, a su director por estar aquí, y también a Red Eléctrica y su director por contar con mi patronal y con las empresas que represento para este ambicioso y nuevo proyecto, ¿no? En el cual, pues, la junta directiva que tuvimos hace 2 semanas, pues cogemos el guante para este proyecto a medio y largo plazo, ¿no? Lo que voy a proceder a realizar en esta pequeña conferencia, pues es también enfocar lo que son los servicios energéticos, porque poco se sabe sobre ellos. Intentarlos transmitir a ustedes tanto desde un punto de vista práctico operativo como un punto de vista legal. Soy abogado, como bien ha dicho al presentarme, director, y siempre es un placer estar en una facultad técnica, ¿no? No es la primera vez, o sea, cuando era primero en el Colegio de Ingenieros de Madrid creía que se me caía el mundo encima, es decir, que intentaré ser poco jurídico, pero por lo menos que sepan que esto no es algo que se invente España y que esto es un nuevo negocio que hay que montar, sino que esto es algo que, como bien se ha dicho ya en la introducción y ha dicho Susana ahora, es algo que nos viene impuesto desde Bruselas y que es una necesidad que tenemos como país y una necesidad que tenemos como sociedad. Entonces hablaré un poco también de lo que son los servicios energéticos, cómo articular un contrato de servicios energéticos de cara a las ventajas que supone y luego un marco legal a medio plazo, que es el que más me preocupa, sobre todo por la posición actual del Gobierno. Muy brevemente, nosotros somos una asociación patronal que nos constituimos en el año 99, por 2 palabras de quiénes somos miembros de la COE y, en efecto, pues somos vicepresidentes y miembros del comité directivo de estas abreviaturas tan raras de FIES, que significa European Federation of Intelligence Energy Efficiency Services, lo cual FIES queda mucho más corto y más bonito porque si no, no acabaríamos, que es la patronal europea que fundamos el año 2005, pues entre los países que allí les indico. Lo que hacemos básicamente es intentar actuar sobre las directivas comunitarias que ahora se están negociando y las que brevemente me realizaremos, y también formamos parte de lo que se llama el Energy Efficiency Watch, que es como un observatorio de la eficiencia energética donde vamos valorando cómo cada país va dando cumplimiento a esas obligaciones, ¿no? Porque al fin y al cabo en Europa, bueno, pues cada uno lo cumple a su manera y lo que se intenta es marcar una línea de actuación para todos los países y tener unos criterios de valoración conjuntos. Es decir, que España, en el primer resultado del observatorio, salía muy bien. Es decir, estábamos cumpliendo todos los objetivos marcados en la primera directiva, porque, de hecho, estábamos por encima, ¿no? Eso es la justificación que se ha dado, en parte por el Gobierno, en el Real Decreto Ley 1/2012 en renovables para cortar, en parte, no estamos muy sobrados, ¿no? Como luego comentaré, pero siempre es bueno ver que tu país está de los primeros en Europa cuando estás en Bruselas, ¿no? Y esperemos que en el siguiente, que es ahora la siguiente revisión, pues sigamos en esas líneas, ¿no? Los miembros son 20 grandes grupos empresariales, que no voy a hacer publicidad de ellos, pues somos empresas que, son empresas que creen básicamente la inversión. Pero, sin más, yo quiero hablarles de servicios energéticos. Como bien se ha dicho, aquí partimos de unos orígenes de que se regula lo que son los servicios energéticos que luego definiré. Y hay 2 directivas. La directiva 2002/91, que es una directiva que habrán ido a hablar porque fue derogada en febrero de este año, aunque hasta julio hay plazo para poner en práctica los artículos, transponer los artículos, que es la directiva de eficiencia energética en los edificios. Es decir, que es una norma que desde el año 2002 ya nos obliga a todos a tener unos edificios eficientes.
si contásemos el número de certificados de eficiencia que hay en nuestro país, pues lo contaríamos con los dedos de una mano y nos sobran la mitad de la otra. Es decir, tristemente no estamos cumpliendo las obligaciones que había de tener certificados, igual que tenemos todos los certificados de eficiencia, y todos sabemos lo que es una nevera clase A, clase B, clase C. Si alguien pregunta qué es un edificio eficiente, pues yo creo que todo el mundo pediríamos la ayuda del comodín, ¿no? Es decir, ¿qué es eso, no? Entonces es algo que tenemos muy pendiente. El IDAE, que es el Instituto de Diversificación y Ahorro y Eficiencia Energética, que es un organismo que es como el brazo armado del Ministerio de Industria hoy por hoy, pues marcó un modelo de contrato, que luego les comentaré brevemente, de cómo un contrato podía dar lugar a los ahorros energéticos requeridos desde Bruselas. Asimismo, nos contamos, como bien habéis dicho anteriormente, pues con el Plan 20-20-20. Es decir, es un marco que tenemos que cumplir necesariamente. Como bien ha dicho Susana, ya está sobrepasado el 20-20-20, ahora estamos en lo que se llama el Roadmap 2050, viendo las previsiones al año 2050, que son las que ya están poniéndose en marcha y evaluándose. Como estrategia, pero también con la coyuntura actual. Es decir, hay que ser realistas y todas las previsiones que se estaban haciendo del año 2008-2009, pues ahora mismo se han venido bastante abajo en base a las reticencias de muchos Estados miembros a poner en marcha compromisos de ahorro en una época de restricción económica. Y en España, el año 2008 supuso para los servicios energéticos un punto de inflexión. El segundo Foro Europeo de Eficiencia Energética, que les digo aquí, que tuvimos el placer de organizar en Madrid, pues contó con la presencia, por sorpresa, de una semana antes del ministro y nos transmitió a todos allí sus dos puntos claves. Los dos puntos claves eran el vehículo eléctrico y las empresas de servicios energéticos. Las empresas de servicios energéticos tenían que ser un mercado, tenían que conseguirse convertir en un negocio, en un mercado, generar riqueza a este país y además convertirse en un elemento fundamental para el ahorro energético y la reducción de los gases de efectos invernaderos. Esa decisión del ministro, que realmente tuvo una gran repercusión, se vio acompañada de la entrada en vigor de una ley, que es la que regula el contrato de las administraciones públicas, de la contratación del sector público con el sector privado, que estableció una nueva figura jurídica que permitía los contratos de servicios energéticos para las administraciones públicas, porque hasta entonces era complicado. Y era complicado porque, como luego verán, las empresas de servicios energéticos cobran una parte de su rentabilidad en función de lo que ahorren. Y esto, a la hora de contratar con el Estado, no estaba muy claro que se pudiese realizar. Bueno, no estaba muy claro, no, es que no se podía hacer. Entonces, la ley, el famoso artículo 11, entonces un 9, porque ahora ya la ley está, tenemos un país que cambia muchas leyes, esta ley ya no existe. O sea, la ley que entró en vigor en 2008 ya ahora es un texto refundido de noviembre del 2011. Y cuando hacemos un texto refundido, como su nombre dice, refunde, quiere decir que desde 2008 hasta el 2011 ha habido tantas modificaciones que ya el legislador dijo, mira, ha habido tantas modificaciones que cojamos todas y hagamos un texto refundido, ¿no? Pues esa ley ahora es el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público del año 2011. Desde entonces ha habido medidas concretas muy importantes. Sobre todo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, que es el órgano supremo a la hora de interpretar la Ley de Contratos del Sector Público a nivel estatal y que sirve de referencia para las mayorías de las comunidades autónomas que tienen sus propios órganos consultivos, publicó el 23 de julio del 2009 dos recomendaciones que quitaron cualquier tipo de duda a cómo se podía prestar servicios energéticos para las administraciones, en este caso. Y hago hincapié, en las administraciones porque lo que todas las directivas dicen es el efecto ejemplarizador que tienen que tener las administraciones públicas sobre el resto del Estado. Y esto lo dicen todas las directivas. En todo lo que son servicios energéticos y eficiencia energética se espera de la administración pública un papel dinamizador. Y se espera además que tenga más obligaciones que el sector privado. Por lo tanto, para nosotros era muy importante que la administración pública marcase unas pautas de actuación. Y las marcó en julio. Marcó dos tipos de contratos que están a la disposición, están publicados en la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, están publicados en la página web del IDAE, y dijo, estos contratos yo recomiendo que se utilicen para ahorrar energía. Luego les comentaré en qué consisten estos contratos. Pero es que fue más, es que el Gobierno publicó uno de los Reales Decreto Ley de Medidas de Impulso a Recuperación Económica, digo uno de ellos porque todos tienen la frase impulso y recuperación económica, uno de ellos fue el 6/2010,
que de alguna forma venía a reflejar un acuerdo que se había tomado 3 meses antes y que luego se refrendó por el Gobierno, con el Consejo de Ministros, de los denominados planes de ahorro y eficiencia energética, que eran el plan 330 AG, que era Administración General del Estado, 330 grandes centros de consumo, y el plan 2000S, que supuso un acuerdo del Gobierno con todas las comunidades autónomas, por las cuales se buscaba que 2.000 grandes centros de consumo a nivel estatal optasen por contratar los servicios energéticos. Cada comunidad autónoma marcaba, de acuerdo con sus ayuntamientos, un número de edificios en los cuales se consideraba que se podía ahorrar. Hablamos de edificios, podían ser edificios o grupos de edificios, centros de consumo con unos niveles de consumo energético, sumando electricidad y gas, superiores a $500.000 euros al año, es decir, que tuviese una cierta importancia. Esta era la situación que teníamos. Yo la verdad es que me quedé aquí porque decíamos que cogemos el guante, ¿no?, para continuar, porque en este momento estábamos también haciendo otra serie de medidas concretas hasta el año 2011. Y la más importante para nosotros, para poder afrontar nuevos retos, era que se aclarase la legislación anterior a la entrada en vigor de las directivas de servicios energéticos. Y en concreto, para nosotros era muy importante el Real Decreto 1955, que regula de una forma el mercado eléctrico, porque tenía una serie de parámetros cuya interpretación podían limitar cualquier desarrollo de servicios energéticos. Y es que las empresas de servicios energéticos, como ahora les comentaré, lo que necesitamos es tener el control, entre comillas, de las instalaciones, porque vamos a invertir en ellas. Y por eso decíamos que podamos ser nosotros los titulares del contrato, cosa que algunos ayuntamientos y algunos entes privados dicen, no, usted no puede ser el titular del contrato porque yo interpreto que el titular es el usuario final y no usted. Es una interpretación muy discutible, que por ejemplo el Ministerio de Hacienda lo entiende de forma contraria, pero como esto es una decisión del secretario del ayuntamiento o del presidente de la comunidad de propietarios o de quien sea, pues depende de la interpretación del que lo tiene que hacer, ¿no? Y estamos en un cambio importante porque creíamos y creemos que el desarrollo de los servicios energéticos como ahorro requieren de un desarrollo de lo que es una empresa de servicios energéticos. Les había comentado hace 2 minutos que el ministro marcó 2 grandes estrategias. Vehículo eléctrico, empresa de servicios energéticos. Vehículo eléctrico, se ha publicado un Real Decreto para el gestor de recargas que establece sus derechos y sus obligaciones. Y eso ha dado lugar a un desarrollo del vehículo eléctrico, tristemente parado ahora también, puesto que el IDAE ha congelado todas sus ayudas, casi todas sus ayudas para el vehículo eléctrico, pero bueno, te vas a un parking, a un estacionamiento y ves que tienes tus plazas para recarga. Está regulado, tengo unos derechos y unas obligaciones. Esto no existe aún para las empresas de servicios energéticos. Nosotros apostamos y creemos que es necesario que se impongan unas obligaciones y también unos derechos. Y entre ellas, esas cuestiones a regular, está la posibilidad de gestionar la energía sin entrar en interpretaciones de si estoy gestionando energía o soy el titular del contrato. Es decir, que se establezca claramente que las empresas de servicios energéticos pueden ser los titulares de los contratos de electricidad para poder conseguir los ahorros sin ningún tipo de problemática jurídica. Porque si entramos en la definición de servicios energéticos, la directiva 2006/32, que fue traspuesta la definición pues, por este decreto ley 6/2010, pues hace una definición muy genérica. Pues una empresa de servicios energéticos, OS o ESCO, pues es una persona física o jurídica que proporciona servicios energéticos. Es decir, una definición un tanto simple. Lo único que se establece en las definiciones es que ahorra o que asume riesgo económico. Que tampoco hay que ser un lince para saber que en cualquier negocio hay un riesgo económico, y que recibe en pago parte los ahorros, pago en parte por los ahorros que consigue. Esto sí que es una novedad. Pero, por lo tanto, lo único que podemos sacar de esta definición de una directiva y de un decreto ley es que lo importante es saber lo que son los servicios energéticos. Y en nuestro país y en Europa los servicios energéticos, quizás si vamos a la definición española, es prestar servicios que buscan ahorrar energía. Pero fíjense en la definición que establece la legislación española. Dice, incluyendo la realización de inversiones y materiales de obras o de suministros.
Es decir, es prestar servicios para ahorrar, pero incluyendo, y el incluyendo, poco lingüista soy, pero incluir significa que eso necesariamente tiene que estar, se busca que la empresa invierta. Cuando antes me preguntaban, dice, ¿y esto es muy caro? Digo, si es que por principio en un contrato de servicios energéticos, por principio, el que tiene que invertir es la empresa de servicios energéticos, que es el que cree en lo que va a poner. O sea, si yo soy una empresa de servicios energéticos que gestiona maravillosa aula magna, y yo hablo con el rector, me llama a servicios generales para que contrate con él, pues yo le diré, vamos a ahorrar energía haciendo esto, esto, esto y esto. Y lo que yo no puedo hacer es decir, y adiós, encantado, mi tarjeta me llame cuando lo ha hecho, porque eso no es prestar servicios. Yo diré, y eso me encargaré yo de ponerlo, invertiré yo, me gastaré mi dinero para ponerlo, lo mantendré yo, lo instalaré yo, me garantizaré por escrito de que se dan unos servicios acordes con lo que se necesita, es decir, ni vamos a estar aquí sin luz, ni vamos a estar tiritando. Lo único que le pido es que me dé un plazo de duración. Lo que no me puede hacer usted es dentro de 6 meses cambiarme el contrato, porque yo necesito recuperar la inversión. Es decir, ese es el quid pro quo que se busca en los servicios energéticos. Buscar ahorros de costes energéticos. Hoy por hoy está centrado en reducción de costes desde el punto de vista de energía fósil. Esto es una pequeña falacia que hacemos en Europa. Si tuviésemos petróleo, pues estaríamos hablando de otra cosa, pero como no tenemos petróleo, pues tenemos que hablar de que reducir energía es no consumir energía fósil. Pero teóricamente la eficiencia energética es no consumir energía, reducir el consumo de energía en general. Pero digamos que aceptamos pulpo como animal de compañía y es entonces energía fósil. Yo digo que sí, cuando estuve en Dubái no hablaban, no era este el mensaje que había que transmitir, era ahorrar energía de otra forma. Los servicios deben de incluir inversiones y además lo normal es que además, como pone aquí, además podrá comprender, pero es lo lógico, otra serie de actividades de mantenerlo, explotarlo, gestionarlo. Claro, estas definiciones o estas muestras de lo que es un servicio energético nos dan distintos tipos de empresas de servicios energéticos, que ustedes, algunas lo conocen, otras lo son. Hay empresas que prestan servicios relacionados con una mera recomendación, es decir, auditorías, consultorías, ingenierías. Al no ser un sector regulado, todo el mundo se llama servicios energéticos. Para que se haga una idea, si ustedes entran en la base de datos de empresas de servicios energéticos del Ministerio de Industria, en la página web del IDAE, verán que puede haber 700 empresas de servicios energéticos. Pero yo les animo a que hagan la prueba a que se den de alta ustedes como empresas de servicios energéticos y verán que al día siguiente habrá 701, porque nadie valida lo que pones. Es decir, porque es una mera registro. Entonces, esa es un poco nuestra crítica a que se busque derechos y obligaciones. El mundo de la eficiencia da lugar a todos. Creemos que una AS debe de invertir. Hay algunos que asesoran, otros que abarcan inversiones limitadas. Nosotros pensamos que debemos de hacer una inversión y diferenciar, asumir ese riesgo por las inversiones que llevamos a cabo. Cuando la empresa, una de las empresas de mi patronal, lleva a cabo la gestión de los 450 edificios del Ayuntamiento de Vitoria en un único contrato, está invirtiendo los 450 edificios pensando en su contrato a 10 años y para conseguir unos ahorros del 20% en esos 10 años. Cuando otra de las empresas está ahora construyendo, invirtiendo 100 millones de euros en Barcelona en una red de frío que atraviesa la diagonal 2 veces, en la cual que el otro día inauguró el alcalde de Barcelona con la nueva central, y está invirtiendo, insisto, no gastando 80, 100 millones de euros, pues lo hace porque confía en que en el periodo que tiene para recuperar, que en este caso son 40 años, va a conseguir recuperar esa inversión. Es decir, la AS no solo se limita a financiar, no pensemos que solo es un banco, es decir, ofrecen servicios, garantizan resultados. Lo que es importante es que tiene la capacidad de abordar las inversiones. Por tanto, el valor de una AS realmente es obtener ahorros sin que el cliente tenga que financiarse. Por eso pensamos que el momento actual es bueno para llevar a cabo proyectos de servicios energéticos. Yo pongo siempre como ejemplo que en España, además de los ayuntamientos del norte, del País Vasco, de Asturias o de Cataluña, fueron precursores, pues otro órgano precursor en los servicios energéticos fue el Servicio Andaluz de Salud.
a mediados de los 2000, un poco, por primeros años del siglo XXI. El motivo fue porque no había un euro para invertir, en aquel momento una peseta para invertir. Por lo tanto, buscaba quién pudiese financiar las remodelaciones de los hospitales. Y se hizo a base de contratos de concesiones que asumieron las empresas de servicios energéticos para poder abordar esos cambios en esas instalaciones. Ahora muchos hospitales del Servicio Andaluz de Salud pues lo verán con placas fotovoltaicas y con plantas de cogeneración, etcétera, etcétera, consecuencia de ese momento en el cual no había capacidad de renovar las instalaciones. ¿Cómo se configura un contrato de gestión energética? Bueno, es un contrato que hay que preparar. Hay que preguntar y responder a cosas que les pongo aquí rápidamente. ¿Quién financia el proyecto? La ESE lo puede financiar, pero cabe perfectamente que lo financie la empresa privada o lo financie el cliente. Eso es posible. Nosotros lo vemos difícil hoy en día, pero cabe. ¿Te voy a garantizar los ahorros o no? Porque cabe que yo te garantice por escrito unos ahorros o que simplemente te fije cuál es lo que te vas a gastar, pero no te garantizo los ahorros. El riesgo es completamente de la empresa de servicios energéticos. Es decir, que es un modelo de contrato estilo francés. Es decir, yo no te garantizo que ahorres un 10, pero sí que te garantizo lo que vas a pagar. Si yo ahorro más de un 10, la rentabilidad es mía. Si ahorro menos de un 10, pues empezaré a tener problemas de que no tengo la rentabilidad esperada. ¿Hasta dónde llega el servicio que presto? ¿Te suministro energía o no? Es posible que hay algunos contratos donde la ESE no suministra energía porque, como he dicho antes, bueno, no es posible jurídicamente cambiar el contrato. Entonces se establece una serie de preguntas y una vez definido esto, pues se prepara un contrato en el cual la clave es el tiempo. En función de las inversiones que haya que realizar, hay que marcar un plazo para que la empresa de servicios energéticos pueda recuperar esas inversiones. Lo normal en un modelo de contrato estándar es que primero se haga una pequeña auditoría. Es decir, muchas veces dice, bueno, cuando algún ayuntamiento pues, nos llama para pedirnos apoyo y, oye, ¿cómo se hace esto? Pues mira, primero hay que saber es lo que se tiene. Lo que se tiene, entre otras cosas, es inventariar los edificios. Hay gente, sobre todo administraciones públicas, que no saben los edificios que tienen. Pero no se sabe, o sea, no es una utopía, es una realidad. Es una realidad, sobre todo en la Administración General del Estado, con los cambios ministeriales que hay, que desaparece un ministerio, se integra en otro. Yo el año 2003 hicimos un trabajo para el Ministerio de Hacienda y como se acababa de extinguir Economía de Hacienda, como ha pasado ahora otra vez, pues estaba complicado para el oficial mayor decir cuáles eran los edificios, porque dices, ¿es que este es mío o se ha quedado? No era una cosa sencilla. Entonces inventarían los edificios, se ve cuál es la facturación, el coste energético que se tiene, se ven cuáles son, qué instalaciones habría que sustituir en los próximos 10 o 15 años, qué contratos tenemos ahora. Es decir, un mero inventario, una preauditoría. ¿Para qué? Pues para definir qué es lo que se va a hacer. Y otra cosa importante a definir es cómo se van a medir los ahorros, si es que acordamos que medimos los ahorros. Y en esto no voy a entrar en detalle, pero hay unos protocolos ya, digamos, estandarizados en el mundo. El más usado es el IPMVP de Evo, que es un estándar canadiense y tomado también por los Estados Unidos, pero está también el SRAE, que es de los israelitas, que es igualmente válido, es decir, que hay bastantes procedimientos. El resumen es que todo esto se plasma en un contrato donde hay unas obligaciones, unos derechos, y depende de lo que se marque, pues el alcance, digamos, que puede ser mucho o poco. Hay contratos que son simplemente de vender energía transformada, vender confort, y hay contratos más complejos donde lo que se hace es que se hace una evaluación del ahorro y se busca ya implantar un proyecto con garantías de ahorro. Bien, lo que se llama ahorros compartidos. Ahorros compartidos básicamente es que es la empresa de servicios energéticos la que busca la financiación, la que invierte, y con el cliente pues le contrata los servicios y se reparten los ahorros. Puede ser todos los ahorros para la ESE, puede ser una parte para ti y otra parte para mí. Aquí ya las combinaciones son de todo tipo. Lo importante de esta parte es que, digamos, el cliente se olvida. Es la ESE la que negocia con el banco o con sus fondos propios. La otra opción, que es el ahorro, lo que se llama el ahorro garantizado, es en la cual el cliente, es otro modelo
que defienden otras asociaciones, es que el cliente es el que tiene que buscar la financiación. Nosotros pensamos que hoy en día esto es complicado. Y la S lo que hace es que presta unos servicios, garantiza unos ahorros por escrito con estas inversiones y solo cobra total o parcialmente si se consiguen los ahorros. Entonces, este proyecto, que es perfectamente válido, nos parece complicado cuando la S no lleve además la gestión de todas las instalaciones, porque si no, siempre habrá una rotura, ¿no?, en esta relación al estar en tres bandas. Sea como sea, y esto es una pequeña muestra de cómo se han evolucionado los contratos de servicios energéticos, está tomado por uno de los países más avanzados, que es Austria. Bueno, pues digamos que nosotros estamos ahora mismo aquí, ¿no?, en el medio, en servicios energéticos. Aquí hemos pasado de la mera venta de energía primaria a dar energía transformada, a suministrar, hacer contratos de suministro de energía en el cual ya se dé un servicio, o sea, ya no hablamos de calefacción, electricidad o biomasa, sino que damos te transmito a través de calor, de suministro vapor, refrigeración, utilizo plantas de cogeneración, DHC son District Heating and Cooling, es decir, redes de calor y frío. Y la tendencia que marca la directiva es hacia los contratos de desarrollos, de performance, contratos realmente de prestación de servicios energéticos donde se busquen ahorros, donde ya se hable de términos como la climatización, hablemos del gestor energético, es decir, ir prestando ya unos ahorros, unos modelos de negocio cada vez más completos. ¿Cuál es nuestra recomendación o cuál es nuestra propuesta en el contrato? Pues nosotros buscamos lo que llamamos una solución integral. Es decir, que la S lo que haga es que compre y gestione la energía por el cuenta del cliente, que además lleve la conducción de las instalaciones, que mantenga las instalaciones y que dé una garantía total, absoluta, de renovación y financiación al cliente. Es decir, digamos un contrato de resultados puro, un contrato llave en mano completo, porque es la forma en la cual todo el ciclo de vida de la instalación va a estar transferida a la S y va a asumir el riesgo, con conocimiento de que tiene su responsabilidad, pero también tiene, digamos, sus derechos. Esto se transforma en lenguaje español al contrato denominado de las 5 Ps, que es un modelo de contrato publicado, está publicado, como les he dicho antes, en el IDAE. Este es el modelo de contrato que tiene las dos recomendaciones que les he comentado antes de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, la 42 y la 43/2009. Es el modelo de contrato que hemos trasladado al sector privado, que contempla, pues con la P1 la gestión energética, el P2 el mantenimiento preventivo, el P3 la garantía total y el P4 las obras de mejora y renovación con la financiación. Es decir, llegar a esta aula magna y yo encargarme de todo, a cambio, obviamente, de un contrato con una duración determinada. Por eso, la modificación de los contratos y de la ley de contratos del sector público lo que permitió es que estos contratos pudiesen tener una duración de hasta 20 años, lo cual hace un tiempo suficiente, más que suficiente, para recuperar las inversiones. En términos simplemente de numeración, o sea, ¿qué hay que exigir a la empresa de servicios energéticos? Pues que garantice una temperatura, que garantice agua caliente, agua fría, que garantice refrigeración, que garantice unos niveles de iluminación, que garantice unos rendimientos energéticos. Es decir, detallar exactamente las obligaciones que va a tener la empresa de servicios energéticos sobre la cual vamos a pedirle responsabilidades. Decimos que con esto se ahorra. Tiene que ahorrarse necesariamente, aunque solo sea, fíjense, tan sencillo, aunque fuese manteniendo el coste energético, aunque solamente fuese así, cosa que no lo es así, si suprimimos la parte de gestión de cada una de las partes que conlleva una gestión de una instalación, económicamente la reducción es inmediata. Económicamente, insisto, la reducción es inmediata, ¿sí? Porque cada uno de estos aspectos tiene su parte de gestión que se eliminarían con una empresa de servicios energéticos. ¿Qué es lo que sucede de cara al futuro? Bueno, de cara al futuro es que esa directiva que les decía, la 2002, ha sido derogada, y fue derogada en febrero, y ha sido derogada por la directiva 2010/31. A mí me da un poco de pena,
Hombre, es que es discutible. Venía contando con Susana en el avión, ¿no? Que es da un poco de pena, ¿no? Porque esto que tengo aquí es el plan estratégico nacional del gobierno que publiqué no sé si fue este viernes o el viernes pasado, de estos de los sustos de los viernes, dice el plan estratégico. Y claro, esta directiva, la 2010/31 que tengo aquí, dice que a partir del 1 de febrero de 2012 queda derogada la directiva 2002/91. Esto fue en mayo del 2010, con el presidente del Consejo, un tal Diego López Garrido, es decir, español, que estaba de presidente en aquel momento porque era el secretario de... Además, que en aquel momento España estaba de presidente. Y es verdad que dice que los artículos tienen que ser traspuestos antes del julio, si no mal recuerdo, os voy a decir exactamente, los artículos hasta el 9 de julio del 2012. Pero claro, cuando ves esto, una directiva nueva, que ahora les comento brevemente, y ves que en el Consejo de Ministros se dice que el Gobierno elaborará con el IDAE un plan de ahorro y eficiencia energética para cumplir la directiva 2002/91, que está derogada, dice, pues no tengo excesiva confianza en que se vaya a transponer algo que claro, es que esto es tomado el Consejo de Ministros y me da un poco de pena como secretario general más responsable de la patronal, ¿no? Porque esta directiva derogada, en esta nueva directiva se imponen muchas más obligaciones. Si no hemos cumplido con las anteriores, claro, la obligación principal es que se busca un concepto en el cual lo que ha comentado antes Susana es clave, y es clave que trabajemos juntos, que es el edificio de consumo de energía casi nulo. Es definición fea donde las haya, cuando van los que llegar al mismo acuerdo entre un lituano, un griego, un español y un alemán sobre cómo definir algo es complicado. Entonces, low energy building, y queda muy bien en inglés, todo el mundo lo entiende, pero ¿cómo se traduce? Entonces, claro, se busca que los edificios tengan un nivel de eficiencia energética muy alto. Esta es la definición literal de la directiva, igual es muy alto. Ahora entendemos que es muy alto. Y que la cantidad de energía requerida debe estar cubierto en muy amplia medida, también, sí, muy preciso, muy matemático, muy amplio, muy amplia medida por energía procedente de fuentes renovables. Bien, el 1 de enero del 2021 todos los edificios deben de ser de consumo casi nulo, todos. Y los de las administraciones públicas el 1 de enero del 2019. Y les puedo asegurar que esto no se consigue en 3 años, ni en 4. Es decir, es que si el plan 2000 que estaba previsto poner del 2000S sí que tiende a conseguir esto, pero es que tenía que estar puesto en marcha el plan 2000 ya desde este año. Bueno, en junio acaba el plazo para tener acceso a una serie de ayudas. Entonces, esto es fundamental. España hizo los deberes al definir el edificio de consumo casi nulo, como ahora les diré, pero veremos lo que significa, ¿no? Muy brevemente, pero en concreto, bueno, si se lo comento casi ya, es según el plan de energías renovables y el plan de acción de eficiencia energética, va a ser edificio de consumo casi nulo aquellos edificios que tengan clase energética A, que en términos globales viene a ser que tengan un ahorro energético en torno al 70% de lo que consumía un edificio el año 2006, para que se hagan una idea. Bien, estas medidas, insisto, están ya en vigor. España tiene hasta el 14 de julio para transponerlas, para hacer obligatorios los artículos. Y realmente, pues bueno, debería de ser el punto de inflexión para conseguir revertir servicios energéticos. Es verdad que España empezó a hacer los deberes, traspuso la normativa y publicamos un código técnico de edificación y se publicó un certificado un Real Decreto de certificación de edificios existentes, buscando certificación energética, y ahora se está negociando por el Consejo Asesor, estamos negociando un Real Decreto de certificación de edificios ya existentes. El problema es que ese Real Decreto no se cumple porque el Real Decreto lo publica el Gobierno, pero la aplicabilidad depende de las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, y no quiero particularizar en Canarias porque es general, ni siquiera tienen muchas veces el organismo adecuado para inspeccionar el cumplimiento. Por lo tanto, el número de certificados que aparece en el plan de ahorro y eficiencia energética era insignificante. El régimen sancionador
que está previsto, pues es un régimen sancionador cuya competencia es de las comunidades autónomas. Y tampoco se ha puesto en marcha, solamente en Cataluña un poco. Cierto es que, como les he dicho antes, se definió el dato del 70% que les decía, el 85% de consumo respecto al año 2006 en el plan de ahorro y eficiencia energética del Gobierno y en el plan de energías renovables. Lo que pasa es que otra de las noticias que salió en el viernes, literal, es, y lo dijo el secretario de Estado en el Congreso, es que el PER, el Plan de Energías Renovables, aprobado en noviembre del 2011, ha quedado superado. Entonces, y que se va a revisar el Plan de Energías Renovables 2011-2020. Esto la verdad es que la inseguridad jurídica que crea es, si hablamos del Real Decreto Ley, es famoso que en Canarias les preocupa tanto, que a toda España nos preocupa de las energías renovables. Pues claro, que un plan de energías renovables que hemos estado trabajando desde el mes de abril se publique en noviembre y que en enero te digan o en febrero que ya está superado y que hay que cambiarlo, te crea una pequeña inseguridad jurídica y a mis asociados no les quiero ni contar con las inversiones. Es decir, esa es la situación en la que está. Pero es que además de esto ahora mismo estamos negociando, antes de acabar, en España, claro, en este plan de ahorro y eficiencia energética, que ahora también se va a renovar, pues se habla de una serie de medidas que sí que parece que van a ser tenidas en cuenta, pero que realmente ahora hay un cierto parón por la Administración General del Estado. Se habla de que hay que rehabilitar energéticamente los envolventes de los edificios, hay que buscar mejor eficiencia energética de instalaciones térmicas, o sea, hay una serie de normativa prevista en el plan de ahorro y eficiencia energética del Gobierno que sí que parecía que marcaban una tendencia de que España iba a hacer los deberes en buscar eficiencia energética. Y decía que además ahora se está negociando en Bruselas la nueva directiva de eficiencia energética, que es la 2011-172, es el número que tuvo en la entrada en la Comisión. Como bien decía Susana, hasta ahora estamos en el triálogo, o trílogo, depende de quién lo diga, trílogo, y establece pues una serie de pautas muy interesantes. Yo haría un hincapié en que considera que las redes de calor y frío son una alternativa fundamental de eficiencia energética. Obviamente hablarles a ustedes de una red de calor no tiene mucho sentido, pero una red de frío como tiene Barcelona, de más de 5 kilómetros, o la red de frío que tiene París, de más de 20 kilómetros, que da servicio desde la Defensa hasta el Museo del Louvre, pasando por el Hotel Crillon o cualquiera de la zona de la Plaza de la Vendôme, todo es una red donde no verán una máquina de aire acondicionado, porque todas están subterráneas, o la mayor red de frío del mundo que está en Singapur. Pues realmente los ahorros son brutales. Pero es que la generación de riqueza que se produce por generación de puestos de trabajo directos en un sector tan deprimido como es la construcción son igualmente muy importantes, porque hay que hacer galerías, hay que ocultar las máquinas, hay que hacer, por lo tanto, trabajo, digamos, necesario hoy en día, ¿no? Y esta nueva directiva, que teóricamente iba a ser aprobada ahora, Dinamarca quería aprovechar su presidencia para aprobarla, pues marca no el concepto, o sea, ya va un poco por delante, ya considera que estaba superado ya lo del edificio de consumo casi nulo, porque ya estaríamos todos poniéndolo en marcha, y va a las Low Energy Cities and Regions, que es un poco el dibujo que has marcado antes, de buscar que las ciudades sean sostenibles por sí solas. Para ello, claro, estamos complementando lo que dice la Directiva 31/2010, que todavía no hemos empezado a poner en marcha. Se busca que el 1 de enero del 2014, esto es en el borrador, quiero decirles que ahora con el triálogo tengo serias dudas de que continúe adelante, porque el triálogo, para aquellos que no estén muy familiarizados con la elaboración de normativa comunitaria, les cuento, esto sale de la comisión que dirige en este caso un tal se llama Philip Loeb, y viene con su idea de la directiva. Y eso pasa al Parlamento. Bueno, al director general o al comisario le nombran nuevamente de acuerdo los grandes partidos, los países, o es del Partido Socialista o es del Partido Popular. Es decir, esto no hay que ser un lince para suponer que va a ser. Entonces llegó al Parlamento y nombraron a un fenomenal europarlamentario como ponente y para desarrollarlo, Claude Turner, de los Verdes.
Por lo tanto, lo que normalmente es un pequeño diálogo, pues se convirtieron en... Yo estaba reunido en Bruselas el día que acababan con dos europarlamentarias españolas, la del Partido Popular, Pilar Castillo, la del Partido Socialista, Teresa Mestre, y eran 4.000 enmiendas. 4.000 enmiendas entre el Partido Popular y el Partido Socialista Europeo contra la decisión, contra el borrador que había hecho el de los verdes, ¿no? Y después de todo eso se llega a un acuerdo entre los grupos especiales de trabajo, los ENVI, que se llaman los expertos, y luego llega al Consejo, que es el Consejo donde se reúnen ya los ministros. Entonces, las negociaciones las lleva el presidente de turno, que en este caso es Dinamarca. Dinamarca es el único país europeo que tiene superávit energético. Si no estoy equivocado, Susana. O sea, Dinamarca tiene superávit, sobre todo de renovables. Por lo tanto, lo que dice Dinamarca comparado con lo que decimos el sur es una diferencia como la noche y el día. Por lo tanto, ese trílogo actual es un tanto complicado. De hecho, yo hasta que no avance un poco más he dejado de ver cómo va el trílogo, porque vas viendo columnas, posición A, posición B, posición C, posición D. La situación es que se busca, insisto, en que se busca que obligar a los Estados miembros a que un porcentaje de los espacios ocupados por las administraciones públicas sea renovado cada año. Ese porcentaje originariamente era el 3%. Y se bajaría y haría a edificios que tuviesen más de 500 metros cuadrados. Y se bajaría a 250 a partir del año 2015. Y se establecía un ahorro obligatorio del 1,5% anual. Bien, estas obligaciones son las que se están negociando ahora, porque ciertos países, entre ellos España, no quieren asumir ninguna obligación. Entonces se hacen recomendaciones. Por lo tanto, se está en una fase ahora de negociación. Lo que sí que está claro es que de esta directiva, si finalmente se aprueba, saldrán obligaciones de ahorro mucho más exigentes que las que tenemos ahora. Y se hablará de una figura que veremos cómo se regula, que es las obligate parties, las partes obligadas, que se denomina aquí, en la cual se establece que los distribuidores y las comercializadoras se van a ver obligados a ahorrar de por sí un porcentaje de ahorro cada año. Y hay que ver cómo se establece ese ahorro, si lo hacen a través de los consumidores con medidas de eficiencia de los consumidores diarios, si lo hacen aportando a un fondo, que es una previsión que está ahora en los últimos borradores, o sea, un fondo de eficiencia, se está definiendo. Esta nueva directiva establece también un sistema que es lo que nos encanta, que es que auditorías obligatorias. Entonces, el problema es quién se encargará de estas auditorías obligatorias. Pues se hará una auditoría obligatoria para los edificios. Y luego se busca promover toda la prestación de servicios energéticos a los que menos acceso tienen a ellas hoy por hoy, que son las pymes. Es decir, los grandes edificios tienen acceso, los grandes hoteles tienen acceso, las grandes corporaciones tienen acceso, donde más dificultad hay en la pyme y sobre todo el consumidor. Confiamos en que esto pues marque un poco las pautas del futuro de nuestro país. Y yo no quisiera acabar sin ponerles una frase, decir, pues todo esto es nuevo, esto qué raro es. Esto no es nuevo, esto es una frase que me gusta poner en las conferencias, que es una frase de un tal James Watt, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando él quería pues demostrar o hacer ver que la máquina de vapor era mejor que los caballos, ¿no? Viene en inglés, pero yo creo que se entiende. Yo haciendo una free translation, un Spanish, decía cómo vendía el inventor de la máquina de vapor con carbón, entonces el carbón era sexy, no como ahora. Entonces, una máquina de vapor en Gales. Bueno, pues él iba a un granjero y le decía: yo le dejo a usted una máquina de vapor gratis. Estamos ahí, yo le invierto. Se la instalo. Le doy el servicio de que se lo arreglo ante 5 años. Y le garantizo que el carbón que usted va a usar va a costar menos que lo que usted se va a gastar, como dice aquí, en fodder. Fodder es la alfalfa, la energía que toman los caballos, por hacer el mismo trabajo. Lo único que le pido es que usted me dé 1/3 de lo que se ahorra en alfalfa. Bueno, esto fue una frase que hizo James Watt y que fue una forma de conseguir convencer a todos los humanos que somos incrédulos de que algo puede mejorar. Y yo confío en que algo hayamos mejorado. Muchas gracias.
Me voy a referir a la última parte de su intervención. En España somos muy dados a hacer normas y no cumplirlas. A mí me parece patético que todavía no hemos sido capaces ni de implementar el código de codificación, que es bastante duro, pero que prácticamente no entró en funcionamiento. Cuando teníamos una directiva que intentamos caminar, ahora nos vamos a marcar una meta que es inalcanzable. ¿Qué podemos hacer al respecto? Yo creo que, sinceramente, este país ni tiene la convicción, ni los medios económicos, ni siquiera una política permanente y continua que dirige un objetivo. Yo creo que nos estamos metiendo en un agujero que no va a tener salida. Vamos a ser incumplidores natos de todas las directivas comunitarias. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, a España hace poco le han sancionado por no cumplir. Recientemente le han sancionado por no cumplir ya la normativa. Yo pensaba que íbamos por el buen camino, con retraso, pero por lo menos presentando las normas adecuadas para tener un código técnico adecuado, unos programas informáticos como el Calendar, que algunos conocerán, de cómo certificar edificios. Incluso hemos colaborado y han sido muy receptivos. Ahora hemos creado el Post-Calendar para ciertos edificios. El problema es que la exigencia del cumplimiento solamente cabe de una forma, y es la sanción. Y la potestad sancionadora, en este caso, es de las comunidades autónomas. Y es complicado. Nosotros hemos propuesto otra alternativa. Y la propuse yo en la Comisión de Energía de la COE y me la han respetado. Yo dije, vamos a ver, ¿cómo conseguimos que todos los edificios tengan un certificado de eficiencia, que al fin y al cabo es obligarte a cumplir el código técnico, cumplir las normas del RITE, sancionando murmullos, ¿no? Dije, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como en Francia, en ciertas zonas de Francia. Y como hemos hecho en España. ¿Cuándo hemos empezado a pagar el IBI? ¿Y cuándo hemos empezado a pagar los impuestos de matriculación? Cuando me han exigido presentarlo para hacer la transmisión de mi vivienda o cuando me han exigido presentarlo para vender mi coche. Pues esto es muy sencillo. Modifiquemos el reglamento hipotecario. Es obligatorio para transmitir un inmueble presentar el certificado de eficiencia energética. Bueno o malo, sea A o sea F. Porque nadie te obliga a tener uno A o F. Así conseguiremos entonces que la gente se preocupe de tener un certificado, que no es tan problemático. Pero empezamos a hacer una cosa que no se ha hecho en este país, que es valorizar la eficiencia. Es decir, haremos que cuando un edificio es categoría A, se valore más que cuando es categoría F, o C o D. ¿Por qué? Porque va a gastar menos energía. Es decir, primero obligamos a una concienciación y segundo valorizamos una cosa tan importante como el ahorro energético. Nosotros creemos que es una solución muy sencilla de implantar y que conllevaría un cumplimiento de nuestra normativa. Cumplimiento que tenemos que hacer además, si es que además tenemos que ser conscientes de que no tenemos energía en España, de que la mejor energía es la que no consumimos. No digo que perdamos el confort, que esa es la clave, tenemos que mantener el confort, pero tenemos que buscar cómo hacerlo con menos energía. Entonces, si es relativamente sencillo conseguir que los edificios sean más eficientes, es más complicado que sean muy eficientes, por lo menos exijamos algún tipo de gradación en ese momento un trato tan clave como es en el momento de vender la vivienda, en el momento de construir. Está previsto en la Directiva 2010 que sea obligatorio cuando tú haces una publicidad o una promoción de tus edificios, decir qué grado de certificación tienen en los nuevos. Es que entra en vigor ahora, en julio. Ahora será obligatorio. Bueno, pues hagámoslo igual en la transmisión. No es caro hacer un certificado, o sea, se están haciendo preauditorías de grandes edificios por 1.500 euros, o sea, sí que no estamos hablando de 2.000 euros, digo de grandes edificios de la Administración General del Estado. Las auditorías, además, las auditorías ayudarían a vivir a muchas pequeñas ingenierías que lo están pasando francamente mal también. Entonces, esas son propuestas concretas que se podrían poner en marcha y que ayudarían a un cumplimiento mucho más
no voluntario, pero mucho más amigable de la normativa. Y sobre todo valorizar. A mí me parece muy importante empezar a valorizar lo que es más eficiente. Comentar que nosotros, Javier, como parte de nuestro compromiso con la eficiencia, nosotros nos hemos puesto a nosotros mismos como obligación que todo edificio nuevo que construimos lo certificamos, buscando además la máxima certificación que podemos lograr con criterios constructivos. Y como parte de nuestra responsabilidad como empresa nos hemos autoimpuesto esta obligación. Buenas tardes, soy Emilio Marconel y la pregunta es relacionada con los contratos para la administración pública. Ha comentado usted que había definido 2 tipos de contratos. Yo conozco solo el de las 5 Ps. Si hay alguno más, pues me gustaría que me lo aclarara, igual lo he entendido yo mal. Y otro tema es, hablando con concejales en pequeños ayuntamientos, ellos desconocen todo este tema y es un poco, la pregunta es corta pero un poquito concreta. Ellos hacen referencia a la imposibilidad de contratar estos servicios, o desconocimiento, porque primero tienen que tener una reserva de crédito, entonces como se va a pagar con ahorros, bueno, eso, la complicación es elevada. No sé si el contrato de las 5 Ps eso lo deja claro. Yo no he querido entrar en detalle tema jurídico. Vamos, son 2 modelos de contrato. Los 2 contemplan las 5 Ps. Solo que uno se llama contrato mixto de suministro y servicios o contrato mixto de suministro y gestión de servicio público. Es decir, que está encaminado sobre todo a las administraciones locales. ¿Y por qué contrato mixto? Por una obligación de la ley del contrato sector público. Cuando un contrato es mixto, prima el que económicamente es más importante. Cuando hablas de suministro, que es energía, y servicios, prima el suministro. La legislación española limita a 4 años, con prórroga de 2, los contratos de servicios. Un tiempo corto para recuperar inversiones. El mixto no tiene límite, entonces se pueden plasmar contratos de 10, 12, 15 años. Es el utilizado por la mayoría, por decir todos los ayuntamientos de nuestro país, excepto uno que ahora le diré cuál es, ese mismo contrato de los 5P. Es el que empezó utilizando Vitoria, continuó Sant Cugat del Vallès, continuó Bilbao con su Quirolá, continuó Portugalete, Galapagar, La Tona, ahora está Sabadell negociándolo, etcétera, etcétera. El otro es el modelo de contrato de una cosa que no he hablado de ella, que es del contrato de colaboración público-privado, que es el que se regula, el nuevo contrato se regula en la ley de contratos del sector público, que es la forma de contratar prevista sobre todo para la Administración General del Estado, porque no es necesario el suministro, pero se contempla también la P1, P2, P3, P4 y P5. Es lo que se contempla como otra forma distinta de contratar. Es el famoso diálogo competitivo, que habrán oído hablar alguna vez, sobre todo en el ámbito, que es más... Se entiende que es más complicado, no es más complicado, lo que pasa es que tiene un proceso algo más largo. El modelo de las 5 Ps con diálogo competitivo ha sido puesto en marcha como en los 2 proyectos piloto liderados por la IDAE. En concreto, el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ayuntamiento de Soto del Real. El Ayuntamiento de Soto del Real es un ayuntamiento muy pequeñito, pequeño en Madrid, de 5.000 habitantes. Es el primer ayuntamiento que yo conozco que tiene un concejal de eficiencia energética. Es un enamorado de estos contratos. Tuve suerte de estar con una mesa redonda en Barcelona en marzo. Es una delicia de hablar con otros concejales, otros pueblos pequeños, animándoles, es decir, que si yo lo he conseguido, lo consigue cualquiera, y por lo tanto lo pongo como ejemplo. El problema al que hacía referencia usted es un problema añadido, que estamos en ello, que estamos analizando pues con
la Dirección General de Patrimonio del Estado, Ministerio de Hacienda, que es la computación o no como deuda de estos contratos. Bien, las normas, esto es un tema un poco técnico, las normas de Eurostat establecen que computas como deudas en estos contratos que no computa como deuda cuando traspasas dos tipos de riesgo al contratista, entre ellos el riesgo de construcción. Nosotros defendemos que esto no computa como deuda. El Interventor General del Estado, en el contrato de Cuzco, que fue el primer proyecto piloto que se hizo en España, del complejo, si conocen en Madrid, es todo el complejo del Ministerio de Industria y de Economía, cerca del Bernabéu, es el templo del Bernabéu, pues con eso seguro que todo el mundo lo conoce, pues un poquito más para adelante, dijo que no computaba. Pero la Interventora General de Galicia dijo que sí computaba. Y da igual lo que diga el Interventor General del Estado si la Interventora de Galicia dice que sí. Si la Interventora de Galicia dice que sí, en Galicia computa. Y por más que intentamos convencerla que no hay motivo para que compute, ella dice que su decisión es que sí. Entonces nos hemos encontrado con que en Cataluña, por ejemplo, no computa, en Castilla y León no computa, en la Presidencia del Estado no computa, pero Galicia considera a la Interventora General, la ex Interventora General, ahora lo malo es que ahora es consejera, entonces ahora es peor. Porque si haber sido, digo, pero es la consellera ahora, pues entonces ahí computa. Entonces ahí viene el problema, la interpretación de si tengo que hacer esa reserva a 12, 10 años y por tanto computa como déficit. Ahí solamente podemos hacer, nosotros tenemos unos informes emitidos, bueno, nosotros, el ISDEF, el Instituto del ISDEF, saben que es la ingeniería del Ministerio de Defensa que está haciendo la asistencia técnica a los ayuntamientos. Yo le animo a que contacten con el ISDEF y con el IDAE. El ISDEF y el IDAE están encantados de hacer la asistencia técnica a todos aquellos municipios que lo necesitan. De hecho, les animamos a que lo hagan más porque son técnicos muy preparados, muy cualificados, cuyo objetivo es ayudar para solventar ese tipo de dudas. Porque cuando vienen las empresas, pues obviamente, en la opinión, intentamos que sea lo más objetiva posible, pero no dejamos de ser parte. Obviamente yo no voy a decirle ningún problema. Pues sí, se lo voy a decir, pero creerá menos. Pero es que el ISDEF encargó a un despacho internacional de primer nivel un informe para hacer ver que esto no computaba. Y esos despachos internacionales pues lo cobran, ¿no? Yo cuando habla usted del contrato de 5P, que me alegro que lo hable, pues lo validó el catedrático de Derecho Administrativo Alfredo Gallego Azpitarte, preceptor de Soltería Real Príncipe de Asturias, un informe vinculante. Y luego Garrigues. Pero lo tengo yo en mi ordenador, porque lo hice yo el año 2002. Pues cuando lo hacemos la patronal, pues dice, esto no vale para nada. Luego cuando tienes que ir a ese tercero para que te lo valide. Y en esto pasa igual, es decir, ese informe pues nos ha valido en muchos casos para intentar convencer a los ayuntamientos de que no es así. En Galapagar tuvieron esa duda y vieron el informe y dijeron, y el secretario dijo, tiene razón. Pero ahí realmente es una opinión que nosotros, obviamente nos interesa que no compute. Si computas en nuestro negocio también complicadillo hoy en día. No sé si le he respondido la... ¿Cuál? El informe del... Yo creo que sí, ISDEF lo tiene a disposición, pero bueno, lo tengo, yo si quieres te digo, te lo mando sin ningún problema. O sea, yo tengo una copia, no sé si está disponible en la página web del IDAE o del ISDEF, pero vamos, se encuentra por ahí. Es un informe del ISDEF que le hizo Lowells, un despacho local. Hola, buenas tardes. Mi enhorabuena para los dos. Voy a hacer una pregunta a Susana y te voy a poner un aprieto. Eso lo digo para que sepan que no está pactada la pregunta entre tú y yo. Has hablado de pasada sobre los diferentes aspectos, posibilidades de modular la demanda, la eficiencia que aporta. Solo voy a dar un ejemplo numérico para que tenga una idea de lo que supone convertir en un día cualquiera, un día corriente, esa curva que hemos visto de demanda con esos relieves, en una curva plana, con la misma energía con la energía
idéntica, cambiando la forma, supone mejorar en 3 puntos el rendimiento de conversión eléctrica. Eso quiere decir aproximadamente un 10-11% de ganancia de eficiencia, para que vean un poco el potencial que supone cambiar la forma de esa curva que refleja la pauta del consumo. Pero bueno, la pregunta era otra, e insisto que no estaba pactada, alguna vez sí te lo he comentado, pero como no me has hecho caso, no me has querido responder en privado, te la voy a hacer en público. El vehículo eléctrico, indudablemente, el ritmo de desarrollo viene marcado por la coyuntura, sin lugar a dudas, pero quizás esa coyuntura no afecta con la misma intensidad a nuestro país que a otros países donde también se han propuesto el vehículo eléctrico como una vía de mejorar la eficiencia, de mejorar la integración de energías renovables. Tú sabes, conoces un poco la experiencia internacional en cuanto, porque parece que ya todos los fabricantes tienen su vehículo en diferentes gamas. ¿Con qué grado de éxito, con qué grado de poco éxito, como ocurre en nuestro país, se está introduciendo el vehículo eléctrico? Y en su caso, ¿cuáles son las principales barreras que entiendes, salvando la coyuntura, insisto, para el despliegue, no digo a gran escala, pero un despliegue más acelerado, más importante del vehículo eléctrico? Bueno, yo creo que realmente nuestro país apostó muy fuerte por el vehículo eléctrico hace 2 años. Javier también se ha referido a ello. Hubo un proceso de concertación de las distintas empresas, se crearon unos grupos de trabajo donde se trabajaba en cada uno de los aspectos y finalmente se hizo una estrategia. La estrategia se basaba en varios pilares y estaba muy bien pensada para lograr precisamente esta promoción. Era, lógicamente, un contexto diferente, no estábamos en la coyuntura económica en la que estamos actualmente. Yo creo que hay un elemento fundamental que ahora hay que reconocer también y yo creo que precisamente en ese momento hay un componente europeo que también es muy importante conocer. Se estaban definiendo las políticas de movilidad verde. Hay 2 tendencias en Europa muy fuertes. Por una parte está la idea de que los coches, incluso de combustión, pueden ser mucho más eficientes y todavía hay mucho recorrido para el vehículo tal como lo conocemos, de combustión y las mejoras que pueden haber en esa línea con distintas estrategias. Y por otra parte estaba el impulso al vehículo eléctrico, donde había algunos países que defendían la movilidad eléctrica como la movilidad verde y había otros países que estaban apoyando precisamente por esta estrategia que España quiere promover no solo en nacional, sino también en Europa, porque en ese momento España ostentaba la presidencia de la Unión Europea. O sea, hay que entenderlo en ese contexto. España quiso apoyar por la apuesta que nosotros tenemos por las renovables, pues era un elemento muy importante. Yo creo que a nivel nacional, viéndolo ahora con perspectiva, yo creo que las proyecciones que se hicieron eran demasiado voluntaristas. Ahora, 2 años después, conocemos con un poco más de precisión cuál es la oferta real de vehículos y la oferta real de vehículos no nos permitiría llegar a esos objetivos que la propia estrategia de vehículo eléctrico había marcado, ¿no? Hay un tema de oferta, hay una cuestión en este momento, yo creo que también de corte económico. Había unas ayudas que estaban habilitadas para la adquisición de vehículos, esas ayudas se han parado. Hay un elemento que yo creo que es importante en todos nosotros, que es el desconocimiento que existe hacia ese nuevo vehículo eléctrico y yo creo que cada vez se consolida más la idea de que aquellos de nosotros que realmente no disponemos de una plaza de garaje fija en propiedad, es muy difícil también que tomemos la decisión de adquirir un vehículo eléctrico si no lo tenemos, porque no se percibe que hay una infraestructura. La infraestructura no existe, realmente la infraestructura no existe. Luego, hay un componente de oferta que realmente hoy por hoy no hay la oferta para dar respuesta a esos planes, eso es un elemento. Y hay otro elemento de que creo que no se ha trasladado bien, que la movilidad eléctrica, bueno, en el caso de las islas es evidente que aquí tendría una practicidad y unos beneficios muy evidentes. De hecho, nosotros hemos propuesto desde Red Eléctrica varios proyectos en este sentido, pero no, se ha trasladado la idea de que el vehículo eléctrico es un vehículo que va a sustituir a cualquier tipo de vehículo y eso no es así. El vehículo eléctrico está destinado a una franja muy determinada de consumidor de vehículo, ¿no? Son un poco los 2 elementos. De todas maneras, aunque estemos en este momento de coyuntura, pues mencionar que hay una apuesta industrial española también por el vehículo eléctrico, sobre todo de la mano de Renault. Saben que hay un vehículo que se está fabricando en Valladolid, que es el biplaza de Renault. Y bueno, en principio tampoco, no consideramos que sea una estrategia que se haya abandonado, pero es cierto que no se van a materializar ni de lejos los objetivos que
que habían marcado. A finales del año pasado se supone que iba a haber 2.000 vehículos eléctricos y actualmente hay unos 400 y, como ustedes sabrán seguramente, todas las estrategias de promoción están muy centradas en las flotas. Si me permites, la palabra flota, mientras las compañías de renting no entren en el vehículo eléctrico, no se desarrollará. Y compañías de renting, el problema que están teniendo en las asociaciones de renting es que cuando hacen un plan de renting con un vehículo eléctrico, como no saben cuál es el futuro que tiene el vehículo a 2 años vista, las cuotas que te establecen de mantenimiento con el valor residual son muy elevadas. Porque ese desconocimiento, o sea, lo cual es lógico. Entonces, no tanto en la compra, pero en España el vehículo las flotas de vehículos son las que realmente están tirando actualmente. Si las compañías de renting dejasen de comprar vehículos, yo creo que ya no compraríamos vehículos ninguno. Es decir, entonces ellas están un tanto reacias porque ven muy difícil comercializarlo en un contrato de renting normal. Por la indefinición que tienen, ellos tienen muy estructurado en sus planes de negocio cuánto es un Audi A6 y es esto, y cuánto es un Ford Mondeo y es esto, pero no se atreven a saber cuánto es un... Porque no hay experiencias, no hay experiencias realmente de duración de una batería. Y entonces el valor residual, consideran que el valor residual a los 5 años es 0, es decir, que el coche no vale nada porque la batería no saben cuál decir. Y luego, pero ese elemento es verdad, es muy importante. Ese elemento es muy importante. Bueno, muchas gracias. Yo voy a repartir las preguntas a los dos. Y lo primero, para que el rector se ponga muy contento, pues diré que nuestros alumnos del Máster de Energías Renovables han repasado los modelos de contrato que están en el IDAE. Entonces, hay algún alumno por ahí, creo que se dará cuenta de que nosotros hemos estado discutiendo sobre el asunto y la verdad es que las dos herramientas que planteaba el señor Sigüenza, una de casi poner lo que serían las auditorías energéticas y la mejora de la eficiencia energética de edificios a nivel de compromisos impositivos a la hora de las transmisiones de las viviendas. En fin, y la otra de la ingeniería contable, pues son herramientas que pueden ser muy complicadas de asumir y más en estos momentos. Pero frente a eso, nosotros, dentro de nuestra titulación, hemos discutido bastante sobre el tema de los modelos de contratos de servicios energéticos y una de las cosas que no le he escuchado, pero que quizás me imagino que la tendrá por ahí valorada, es la externalización de servicios, ¿no? Sobre todo pensando en la industria hotelera, pensando en el nivel de capacitación que requieren los técnicos responsables de infraestructura energética en los hoteles, pues eso puede ofrecer una posibilidad interesante de negocio, ¿no? Y entonces ahí, pues la verdad es que, claro, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que a lo mejor se adelgacen los servicios técnicos de los hoteles, porque pues hay determinados servicios que pasa a darlos esa empresa externa, ¿no? Esa empresa de servicios energéticos. Pero bueno, es una forma quizás de plantear, pues, como usted bien decía, pues la reducción de riesgos, haciendo que los que realmente saben sean los responsables de llevar cosas adelante. Pensar también en Canarias, donde pues hay un mercado ahí interesante, donde las empresas de servicios energéticos además están penetrando en el sector hotelero, en empresas a nivel nacional. Y bueno, yo creo que aquí pues a lo mejor sería un mensaje a sacar adelante, ¿no? El poder entrar de esa forma como externalización y casi también como recapitalización. Es decir, hoteles que están ya muy desfasados, que requieren pues una inyección económica, pues quizás una pequeña parte de esa inyección económica para modernizarlo pues sea a través de la ayuda de las empresas de servicios energéticos. Y con respecto a la señorita, o señora, no sé, Bañares, pues hay dos cosas que dijo, y una me ha llamado mucho la atención, que ha dicho que en Tenerife, pues según el modelo que ha establecido, pues puede haber cerca de 150.000 vehículos que pudieran abastecerse simplemente gestionando bien la curva de demanda que tenemos aquí en Canarias, o en Tenerife. Eso entiendo yo que se puede incluso traducir
porque tiramos la energía que podría servir para la alimentación de las baterías de esos 150.000 vehículos. Y después, por otro lado, también el tema de los contratos de interrumpibilidad. Ahora, dentro de esa nueva normativa que aún está pendiente, está también eso bastante en el aire, ¿no? Y los industriales están muy nerviosos precisamente por lo que pueda ir en esa dirección. Muy bien, muchas gracias. Pues, oye, me ha dado una alegría saber que hay alguien que se estudia el contrato de las 5P. La verdad es que no sabes tú la alegría que me da. Tremenda. Vamos a ver, la externalización, por supuesto, o sea, unido a la prestación de contratos de servicios energéticos está el externalizar la prestación de los servicios. No es un tema que nos guste, es una realidad. Es un tema que nos suele generar problemas de forma injustificada, porque lo primero que pienso es que se va a ir gente que sobra gente. No tiene por qué ser así, porque lo que se busca realmente es utilizar o buscar la gente eficiente también, es decir, la gente reconvertible. Y externalizando, sin duda, se consigue una mayor eficiencia por una mera cuestión, que es por el aprovechamiento de las sinergias. Es decir, por un sistema de telegestión o de telecontrol en un hotel puede ser rentable o no, pero es que ese mismo sistema me vale para 10. Y tener un sistema que me lo controle a distancia en remoto, pues obviamente económicamente va a ser rentable. Cuando vemos los sistemas de control que tienen pues nuestros miembros de las patronales, de las comunidades de propietarios, pues ves que con 4 personas se está controlando y consigue una mayor eficacia en la prestación de los servicios. Es más, entramos mucho en la valorización. No tenía un tiempo limitado que me he quedado corto, pero contaba, te llevaba en el avión una foto. Cuando hablamos, por ejemplo, de las redes de frío o el aprovechamiento de renovables, como dice la directiva, generadas cerca y en el entorno, el valor añadido que se puede decir a un hotel es que gana espacio. Y ganar espacio es decir que si tú eliminas todos los equipos individuales que tiene el hotel, normalmente en la azotea o en la planta sótano, que no voy a hablar de los antiguos que lo tienen en cada ventana, vamos a suponer que ha dado ese paso adicional, y lo sustituyes por un sistema centralizado de frío, porque tienes ahí una pequeña planta de renovables, o porque te aprovechas una red de frío, acabas de ganar una planta que, por ejemplo, en muchos hoteles, en casos concretos de Singapur, que decía antes, pues aprovechó para poner las piscinas en el tejado, las pistas de tenis en el tejado, las pistas de pádel en el tejado, ganando por lo tanto una planta y utilizando por lo tanto un mayor porcentaje. Es decir, ganas espacio y ganas por lo tanto unas probabilidades importantes de rentabilizar ese espacio, que es de alguna forma un punto clave. Eso se transmite también en las comunidades de propietarios cuando dices, cuando yo te cambio, pasa que en las comunidades sobre todo el centralizado es la calefacción, que aquí en las islas no tiene sentido, pero pensarlo, hacer la extrapolación de lo que sería las calderas de gas centrales que tienen los edificios en la península para dar calefacción a un bloque, eliminarlos, sustituirlos por una mera subestación que ocupa la 10ª parte. Pues acabas de ganar igualmente, aparte de eliminar ruidos, acabas de ganar un espacio que puedes utilizar también de ocio, de recreo, de alquiler, etcétera. Esa externalización además supone una ventaja adicional que es ese servicio 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tú eres una empresa de servicios energéticos, tú no puedes dejar de prestar el servicio 1 hora ni 1 minuto. Es decir, no es que hemos cerrado. Yo no me imagino al director general de District Clima en Barcelona, que lleva una red llamada 22@, pues que llame el director de La Sexta diciendo, oye, que estamos a las 3 de la mañana y se ha ido el aire acondicionado. Y dice, no, es que a las 8 cerramos. Ya, la prestación es 24 horas al día, 7 días a la semana, 375 días al año. Es decir, te conviertes en un prestador de un cuasi servicio público controlado y, por lo tanto, sometido a una prestación continuada del servicio, profesionalización del servicio. Y otra cosa muy importante, ya puestos en el tema económico, tú no te tienes que preocupar además de los cambios de las instalaciones, de la evolución tecnológica de la instalación. Es decir, incluso es más, no tienes que ocuparte además de readaptarlas a las nuevas necesidades o usos. Eso teóricamente es una obligación de la empresa de servicios energéticos. Siempre que no cambie estructuralmente el edificio o que no cambie el nivel de ocupación. Oye, de 1000 voy a pasar a 30. Pues eso habrá que negociar en el contrato.
pero lo que es buscar nuevas instalaciones más eficientes va a ser la empresa de servicios energéticos la primera interesada en ponerla cuanto antes, porque empezará a ahorrar más energía. Por lo tanto, esa externalización sin duda es fundamental y es la forma de garantizar ese contrato de resultados. Al final, el P1, P2, P3, P4, P5 se transcribe en contrato de resultados. El resultado es tuyo. A mí me das confort. Tú asumes el riesgo. Es decir, con relación al vehículo eléctrico que preguntabas, el cálculo que hemos hecho es muy sencillo. Hoy por hoy los vehículos eléctricos que se están comercializando se pueden cargar en un enchufe normal, en un SUCO. Son 3 kilovatios. Son 3 kilovatios de potencia, es decir, es un cálculo muy sencillito. Si en Tenerife la punta del día que he mostrado es alrededor de 460 megavatios, pues y yo he dicho que era una hipótesis muy conservadora, no sé si lo recuerdan. Una hipótesis muy conservadora son 150.000 vehículos simultáneamente, que es un elemento que no va a pasar. No sé si he entendido muy bien la referencia que hacías a ese número es así, es un cálculo muy conservador, muy sencillo. Y lo que pasa es que si conseguimos diferir esa recarga fundamentalmente durante la noche, nos evitamos tener que sobredimensionar el parque. Porque si esos 450, esa diferencia que hay entre el valle y los 450 megavatios son aproximadamente pues unos 200 megavatios, no se hacen durante la noche, lo hacemos durante el día, significa que necesitamos 200 megavatios adicionales durante menos horas, con lo cual esa curva monótona de demanda se apuntaría muchísimo más, o sea, crecemos ineficientemente. Entonces, bueno, adicionalmente en sistemas con una alta producción renovable, donde se produce vertido nocturno, eso es un caso que en la península en ocasiones se está produciendo, es decir, no somos capaces de integrar toda la energía eólica que realmente podía producirse, estamos evitando el vertido de energía. O sea, no solo estamos consiguiendo no sobredimensionar el parque de generación y transporte, sino que además estamos evitando el verter esa energía que es renovable. Con relación a los contratos de interrumpibilidad, pues también ellos, todos los agentes del sector eléctrico, estamos en un contexto que, bueno, se denomina recortes y también en el ámbito y también la prestación del servicio, como muchos otros aspectos del sector eléctrico, pues ha sufrido un recorte, pero que en cualquier caso es un recorte a la prestación económica que reciben. O sea, no es ninguna modificación sobre la estructura del sistema. Y en ese sentido también decir que desde Red Eléctrica hemos apoyado a la industria en la importancia del servicio, porque yo me refería a ello antes, el conseguir un sistema de gestión de la demanda industrial que funciona como funciona hoy en día ha sido el esfuerzo de 20 años. Si ya se mencionaba que es muy difícil poder acometer esos nuevos objetivos que tenemos en los próximos años, pues no sería sensato que nuestro sistema eléctrico prescindiera de algo que ha costado tantos años. Y luego quería romper una lanza en favor del rapporteur, del ponente de la Directiva de Eficiencia Energética, porque ha habido una cosa, Javier, que a nosotros sí nos ha gustado del parlamentario, y es que ha incluido en el artículo 12 no solo la definición de esta visión, que es una visión muy particular de la eficiencia energética desde la operación del sistema, que tiene que ver con la gestión de la curva de carga, no solo la definición se ha incluido tras el paso por el Parlamento en la directiva, sino que se articula y se fomenta que a través de los mercados de operación, que es realmente la manera como se puede integrar la demanda en el sistema eléctrico, se abra la participación a esa flexibilidad y, bueno, ya veremos cómo queda, pero nos ha parecido a priori positivo eso. Sí, el ponente era encantador, si yo firmaba todo lo que decía. El problema es que hay que ser realista, es decir, la idea del europarlamentario verde partía más de una obligación recogida, es decir, usted está obligado como Estado miembro y las enmiendas tanto de los países del Partido Socialista como Popular, no, olvídate, y ahora ya se está echando para abajo también lo del artículo 6, ya cada país regulará como quiera. Es decir, lo decía que como anécdota que vamos a hablar de los temas políticos, ¿no? que cuando le toca a uno, pues los demás intentan. De todas maneras, como se nota que tenéis participación, porque yo estaba viendo aquí las reducciones que han hecho, y es que claro, son para llorar, ¿no? Dice, reducción de coste del sistema de 60 millones
del Comisión Nacional de Energía, 600 millones del IDAE, que también desaparecen. Y Servicio de Interrumpibilidad incentiva la puesta a disposición del sistema eléctrico, pim pam, y dice, en el contexto actual de reducción de demanda eléctrica, de exceso de potencia instalada y de limitado uso, el Gobierno reduce su distribución en otros 60 millones de euros. Recortes, digo, esto es el plan estratégico, ¿no?